¿Gustas? ¿Comenzamos? Claro que sí, Omar. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes. Pues bueno, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos con el tema de la mentira con el colega Israel Galicia. Mi nombre es Comar Susano y el día de hoy pues veremos la segunda parte del tema de la mentira, la cual pues desde luego tiene muchas formas a lo mejor de observarla. Ya la vez pasada estuvimos viendo un poquito de si vivimos en un lugar, ¿no? En donde a lo mejor nos dijeron cómo era la realidad, ¿no? Un tanto así. Y al final de cuentas nos tenemos que adaptar con esas, pues con esas cualidades, ¿no? Que se nos presentan. Pero al final de cuentas, por ejemplo, yo tenía por ahí tengo una postura, a lo mejor una pregunta de apertura, en donde, por ejemplo, nosotros hablamos mucho en psicología de disociación, ¿no? O de despersonalización, que es algo así, vendría a ser como un autoengaño, ¿no? Porque vendría a ser como salirse de la realidad, como vivir una situación como hasta, si tú quieres, doblemente difícil, triplemente difícil, en donde estamos vulnerables, en donde nos sentimos como que no atinamos, ¿no? A las cosas que hacemos, y de repente eso pues podría verse como un autoengaño o una mentira. No sé cómo tú lo visualices, colega, en el sentido de que una disociación pueda ser como un engaño hacia nosotros mismos. ¿Consideras que pueda ser así? Bueno, sí, definitivamente el autoengaño sería no estar ubicados en la realidad, ¿no? Y el no estar ubicados en la realidad tendría que ver con una situación en la que estamos creyendo, escuchando, viendo, tal vez percibiendo cosas erróneas o cosas falsas. Yo no me atrevería a decir que eso sea que vivamos en una mentira, ¿no? Digamos, desde el punto de vista a lo mejor más específico, la mentira tenía que ver, como platicábamos en el podcast pasado, que tiene que ver con la falsedad, pero intencional. Ajá. Y aquí si yo me estoy autoengañando, pues es difícil que sea un autoengaño, con esa intención, ¿no? Así clara, consciente. Y aparte algo importante de la mentira es que también era con la intención de que los demás, ajá, de alguna forma, creyeran algo que no es correcto, que es erróneo, o inducirlos al error o a la falsedad. Ajá. Entonces, por eso a lo mejor en este autoengaño, quizá uno pudiéramos decir, pues sí me estoy mintiendo, ¿no? A mí mismo, pero a lo mejor si somos un poquito más flexibles, pues quizás solo sería ese engaño que a veces no queremos aceptar la realidad tal cual. Y con eso, pues igual y podemos hasta hablar de lo que son los mecanismos de defensa, ¿no? Que algunos de ellos, si no es que todos, pues lo primero que hacen es evadir la realidad para que después, posteriormente, casi de inmediato, empecemos a ajustarnos a la realidad por muy dura que sea, ¿no? Claro, claro, y que al final de cuentas, a lo mejor si fuera esta despersonalización, esta disociación, a lo mejor por medio de algún medicamento, pues a lo mejor ahí tomaría el corte de consciente, ¿no? Cuando de repente, Sí. ¿sabes qué? Pues me tomé un ansiolítico, ¿no? O un antidepresivo y pues me despersonalicé, ¿no? O sea, ¿por qué? No, a lo mejor no era la receta adecuada, ¿no? O a lo mejor me la automediqué. Y esto, en Sí. lugar de hacerme un bien, pues me hizo un mal, ¿no? Pero bueno, sabes, a lo mejor empecé fuerte con esta temática, pero igual me gustaría escuchar a lo mejor de tu parte, colega, cómo hemos andado por ahí con los podcasts, cómo te ha ido. Bien, gracias. Pues afortunadamente nos ha ido bien, ¿no? Ya ves que hemos platicado de algunos podcasts. También voy a dar algunos podcasts que tengan que ver con lo que es la medicina principalmente. Voy a tener algún podcast con un médico que también ya he tenido el gusto de trabajar con él principalmente en el aspecto de gubernamental, pero también en la parte particular, hasta la fecha seguimos laborando, ¿no? Y colaborando en ese sentido. Pero pues bueno, hablando de estos podcasts, pues es interesante las temáticas que hemos tratado, ¿no? De la cinematografía a nivel general, del cine mexicano, que fue el último que hicimos. Hemos hablado de redes sociales, de streaming, etcétera, ¿no? Por ahí han estado interesantes y pues obviamente invitamos a quienes nos ven, quienes nos siguen, pues por ahí puedan ver esos contenidos, ya sea en tus redes sociales, Psicomar Susano, o en mis redes sociales, Psicología del Alma, ¿no? Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, metemos ahí también cortes, ¿no? Y todo eso.
Incluso tú también, Omar, tienes otras secciones bien interesantes, pero bueno, les comento, el lunes vamos a platicar sobre lo que son los videojuegos, ¿no? Este mundo tan apasionante de los videojuegos, lo que tiene que ver con los gamers, todo eso, ¿no? Lo vamos a platicar el lunes, pero te escucho, Omar, ¿qué nos puedes platicar también de tus secciones? Sí, de hecho tuve recientemente un Psicología en México, te soy sincero, esa sección ya está por terminar y me da mucho gusto como que ir cerrando, porque en realidad pues ya nada más me faltan, ahora ya me faltan tres videos nada más para Ujú, haber abarcado toda la población de colegas a nivel nacional, uno por estado, y en ese sentido haber entrevistado sobre mi temática, desde luego, acerca de la práctica psicológica, acerca de cómo promocionan o cómo publicitan su práctica psicológica. Y recientemente una persona me aceptó en Nayarit, casualmente, que a lo ujú, mejor no es que no lo haya encontrado, sino que tal vez no había buscado tanto en Nayarit, porque pues la verdad es que las personas son muy aptas, o sea, aceptan muy fácilmente. Pero en ese aspecto me había costado trabajo este espacio, pero también, por ejemplo, Yucatán, Tijuana, son dos espacios que me han costado trabajo, y Sinaloa, ¿no? Son los espacios que me faltan, pero por ahí estoy en pláticas con alguien de Yucatán, entonces la verdad es que esta sección está, pues yo creo que próxima a terminar, pero me da gusto también a la par, porque a final de cuentas ha sido un trabajo arduo de años, ¿no? Bueno, en este caso ya de 2 años, y la verdad es que ya espero como que se cierre, pues para tener nuevos proyectos también. En ese aspecto también consideraría, o a lo mejor una de las cuestiones que a lo mejor yo te digo sobre la mesa, es eso, o sea, las personas, por ejemplo, que tenemos mucha hiperactividad, ¿no? De algún modo esa es una manera de ocupar nuestro tiempo, ¿no? ujú, Estar haciendo cosas, estar constantemente haciendo cosas, y eso pues de algún modo también es, pues no sé si sea una forma de engaño, ¿no? De autoengaño, de que te tranquilizas haciendo algo, porque pues de algún modo lo ocupas en algo, pero si no fuera o si no lo ocuparas en eso, seguramente estarías haciendo otra cosa, o sea, la realidad es que nunca paramos de hacer cosas, ¿no? Entonces en ese sentido, pues no sé qué tanto pudiera ser un autoengaño, te digo, eh, porque si lo ocupamos en una cosa, pues muchos podrán decir, pues es que algo lo llevó a ocuparlo en eso, ¿no? Pero la realidad es que a lo mejor si ese algo no te hubiera llevado a ocuparlo en eso, pues a lo mejor lo hubieras terminado ocupando en otra cosa, ese es el punto que voy. ujú, Pero digamos que aquí la situación es quién dicta hacia dónde va esa conducta, ¿no? Porque a final de ujú, cuentas es una de las preguntas que se han hecho los grandes filósofos, o sea que en realidad, por ejemplo, un análisis que estuve ahí contemplando mucho de Heidegger fue el hecho de cómo nombramos las cosas intangibles, ¿no? Porque las cosas que se tocan, pues a lo mejor las percibimos o creemos percibirlas, ¿no? Como decir, pues aquí atrás hay una madera, ¿no? Aquí encima de la madera hay libros, ¿no? Pero él dice, desde luego, cuando las tocamos podemos decir que son eso, ajá. Pero aquí al señalarlas, yo no puedo asegurar que eso no sea una pantalla, ajá, o como dice él, hacía un análisis él de que esta madera es amarilla, ajá, pero él decía, ¿y por qué no la, lo amarillo tiene una madera? ¿No? O sea, y cada cosa amarilla que haya, a lo mejor ahora una puerta amarilla, o sea, ¿por qué no lo amarillo tiene una puerta? ¿No? O sea, y hablaba de esa confusión, ¿no? Pero que de algún modo decía más bien, él se refiere al hecho de que nombrar las cosas nos hace que las volvamos objetos, que las objetivicemos, ujú, ¿no? Y entonces en ese sentido mencionaba mucho el asunto de, bueno, ya se mete a temas de Dios, ¿no? Pero menciona que, por ejemplo, ese Dios, ese dichoso Dios, pierde todas las habilidades y todas las porciones que le damos como Dios, como alfa y omega, como esta sustancia y todo lo puede, cuando lo nombramos, cuando lo hacemos un ente, una cosa llamada Dios. Ajá, porque en el momento en que ya la podemos entender como seres humanos, entonces forma parte de los seres humanos, no de Dios, ¿no? Porque ujú, entonces ya a nosotros entenderlo sería más humano Dios, ¿no? No sería ese ser allá a lo lejos, que no podemos tocar, que no podemos sentir y que puede hacerlo todo. Ajá, porque ahora ya lo nombramos y lo volvemos un ente. Entonces, ese tipo de cosas son las que ahorita me han estado manteniendo ahí medio absorto, ¿no? Analizándolas, porque pues tiene mucho sentido, ¿no? Y yo sé que es mucho filosofía, y también hablaba mucho este personaje que estoy siguiendo, que es un argentino, Strasberg, algo así, tiene un nombre muy raro, la verdad, en donde él menciona que precisamente la filosofía, el cientificismo también, la poesía, se parecen en algo. O sea, son maneras de nombrar la realidad, ¿no? Son maneras de entender el mundo.
Ujú. En la poesía se entiende el mundo con palabras bonitas. Ajá. En el cientificismo, pues se trata de dar lógica a las cosas. Y la filosofía intenta ir más allá de lo entendible, ¿no? Tratando de juzgarlo, porque precisamente las otras pues tienen un límite, ¿no? O sea, en el sentido del cientificismo llega hasta un tope. Buscando la verdad, pues muchas veces se traba porque ya no puede encontrar más allá de la verdad, ¿no? Y entonces llega la filosofía y entonces empieza a hacer como que varios análisis. Lo más increíble de esta búsqueda filosófica es que como lo nombrábamos, lo decíamos la vez pasada, vienen teorías que vienen de 1000 años atrás y se vienen Ujú. a fortalecer en la actualidad, ¿no? Nada menos la teoría cibernética se viene a fortalecer con la aparición de las computadoras, porque ahora entonces eh, una teoría que se realizó hace 1000 años por medio de un filósofo viene a tomar esa característica porque hoy en día las computadoras pueden hacer maravillas, pero como antes no, las Ujú. computadoras no podían hacer maravillas, entonces no era posible entender esa teoría. Y así como esa hay muchas que han venido a tomar forma conforme vamos entendiendo cosas. Y a lo mejor para ir aterrizando un poquito esto, y a lo mejor ponerlo sobre la mesa para la discusión, es, menciona ahí mucho este autor, ¿no? Que dice que si, por ejemplo, nos fuéramos no a 3000, no a 300 años adelante, ¿no? Ni a 3000, sino que nos fuéramos 100.000 años adelante, Ujú. dice, a lo mejor eso que conocemos como química, pues ya no sería la misma química, ¿no? Sino que a lo mejor, si existimos todavía, para entonces, en 3000, en 100.000 años, seguramente el concepto de química sería otro, ajá, porque la misma química en 300 años, ajá, o en 3000 años mencionan, ha cambiado como unas 10 veces el concepto de química, ¿no? O sea, en 300 años, pues tan solo la humanidad no ha durado tanto, ¿no? Pero en 300 años se han invalidado lo que era el concepto de química, por ejemplo, de Aristóteles, se ha invalidado y se han cambiado ahora nuevas químicas, ¿no? Pero el punto que va es a ese, en primera, pues la humanidad como tal tiene poquito tiempo, ¿no? Y los avances que se puedan esperar de la humanidad pues, son increíbles, son muchísimos, ¿no? Nada menos nosotros en el ámbito de la psicología, pues también hemos visto estos cambios desde el 1800, ¿no? Con la aparición de Freud. Imagínate, o sea, qué pasaría o qué pasará cuando nos encontremos en un futuro a tres Freuds más, ¿no? O sea, a tres Freuds que deshagan lo que hay actualmente y que ahora nos digan, no, la psicología es otra cosa, ¿no? Entonces, te repito, son cosas que a mí me han estado como teniendo esta idea, atormentando un poquito la cabeza, porque al final de cuentas es un poco esa búsqueda hacia el futuro, y todo, a lo mejor en este caso me puse a investigar la mentira, ¿no? Pero porque al final de cuentas, siempre que te pongas a investigar la mentira, se te pone sobre la mesa el cuestionar la verdad, ¿no? La verdad Ujú. actual. ¿No? Y en ese sentido, pues, fíjate, en este tiempo, desde 1800, tenemos tres grandes ramas. Tenemos en la psicología, tenemos el conductismo, tenemos el humanismo y el psicoanálisis, ¿no? Las tres grandes fuerzas. ¿Qué nos deparará en un futuro, ¿no? O sea, ¿cuáles son ahora las nuevas ramas que podrán a lo mejor darle este cuerpo a la nueva psicología, ¿no? A lo mejor estas nuevas ramas involucrarán temáticas que tengan que ver con las nuevas, con la cibernética o con la computación, por ejemplo, ¿no? Con este mundo virtual que nos depara. Y ahora que nos vamos a meter al tema de los videojuegos, pues también en los videojuegos como tal es como vivir una realidad dentro pues de un cuadrito, ¿no? O en un mundo, en una televisión, vivimos una segunda realidad o muchas realidades diferentes. Meterse a jugar videojuegos es eso, o sea, es salirte de la realidad actual y meterte en una fantasía, ¿no? Y muchas veces te quedas así tan atorado en esas fantasías que solamente quieres dormir para regresar y terminar el juego, ¿no? Para continuar jugando. Ujú. Entonces, no sé, colega, ¿cómo es todo esto que te pongo sobre la mesa? ¿Alguna cosa que te venga a la mente por ahí? Bueno, pues mira, hay formas de irlo viendo, ¿no? Por ejemplo, esto que me comentabas de si podrá ser un autoengaño, algo así, la cuestión con respecto a la reacción emocional, etcétera. Eh, Quizá tengamos que definirlo un poquito más como una autorregulación, ¿no? Más que un autoengaño, ¿no? Más bien es una autorregulación de ir midiendo nuestras reacciones, de ir haciendo conciencia sobre nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, ¿no? Entonces, tendría que ver con esa parte. Ahora, cuando nos vamos a la filosofía,
pues normalmente tendemos a irnos a lo que es la filosofía griega, ¿no? Que pues en su entonces era como un conjunto de pensamientos o de reflexiones que hacían, pues ahora sí que los filósofos de aquellos tiempos, pero tenían una metodología, ¿no? A lo mejor no se asemejaba así tal cual a la metodología científica, pero al final de cuentas tenían una metodología, no era algo así como disperso y a ver qué se me ocurre hoy, ¿no? Hoy amanecí con ganas de filosofar y a ver, me aloco en mis pensamientos. No, no era algo así, sino ellos trataban de llevar un orden, ajá, trataban de llevar, como ellos decían, una lógica. De hecho, la lógica era así como que una de sus bases, ¿no? Más fundamentales para poder llegar a la verdad, poder descubrir cosas y entender situaciones que en ese momento no se lograban. Entonces, si lo entendemos así, pues vamos a ponerlo que desde aquellos tiempos o desde mucho antes de ellos, ¿no? Pues ellos no fueron los primeros que quisieron entender las cosas, ¿no? Igual acá, si nos trasladamos al continente americano, pues aquí los toltecas, los mayas, los olmecas, los aztecas querían entender muchísimas cosas, ¿no? Ellos creían que el sol era un dios y resulta que pues es un astro, ¿no? De parte del universo, pero nosotros lo vemos así. Ellos en su momento pues lo vieron como un dios, como un ente que era algo superior, algo que proporcionaba vida, energía, y en ese sentido no estaban equivocados, porque sin el sol pues nos andamos muriendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, del sol obtenemos la vitamina D, que ha sido ahorita tan conocida junto con la vitamina C, precisamente por lo del COVID, ¿no? Que hay que fortalecer el sistema inmunológico con vitamina C y con vitamina D. ¿De dónde obtenemos vitamina C? De los cítricos, de las frutas, verduras, etcétera, ¿no? Hay algunas en particular como la guayaba, limón, etcétera, ¿no? Pero la vitamina D principalmente lo obtenemos del sol. Entonces, podríamos decir que los mayas, los aztecas que veían al sol como algo que te daba bienestar, que era superior, de alguna forma tenían razón, nada más que ahora ya lo vemos de una manera científica, ¿no? No podemos decir es que ellos estaban mal, estaban equivocados, no, porque más bien en realidad el ser humano ha sido un ser evolutivo. Entonces, el que vayamos evolucionando y comprendiendo mejor las cosas no significa que los de antes eran tontos o eran ineptos, o no, para nada, ajá. Que estaban equivocados, sí, en algunas cosas estaban equivocados, en otras no, en otras nos llevan ventaja, ¿no? Por ejemplo, muchas de esas civilizaciones tenían un mejor entendimiento y manejo o sabían cómo llevarse con la naturaleza y nosotros no. Entonces nosotros vamos para atrás en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo mejor cada época el ser humano ha tenido sus pros y sus contras y aprendiéndolo así, pues a lo mejor lo podemos poner en el sentido de las etapas del ser humano, ¿no? Un niño no tiene la capacidad intelectual en el sentido de comprender situaciones abstractas, ajá, que un joven, y un joven no las tiene como las tendría un adulto. Ajá. ¿Por qué? Pues porque vamos desarrollando nuestro nivel de pensamiento. Ajá. No es porque un niño sea tonto, para nada. Un niño es muy inteligente, mucho, mucho, muy listo. Sin embargo, en su momento, en su etapa, pues tiene esa capacidad. Ajá. A lo mejor ese niño no es capaz de entender una operación algebraica, ¿no? A lo mejor, una ecuación de segundo grado, ¿no? A lo mejor hasta ni uno, ¿no? Pero bueno, alguien que estudió las matemáticas es capaz de entender eso y mucho más, ¿no? El cálculo diferencial, etcétera, cosas que uno diría, ay, esto está medio difícil de entender, pero si nos enfocamos a eso y tenemos constancia, tenemos paciencia, pues algún día podemos lograr entenderlo. Sin embargo, el matemático no sería capaz de entender el humanismo como tú lo entiendes, Omar, o no sería capaz de entender el psicoanálisis como yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no es su rama, no es su área y no se especializó en eso. Nosotros sí, lo mismo él en su área, ¿no? Entonces la ciencia ha ido avanzando así y la filosofía a la par. Ajá. A veces creemos que la filosofía desapareció y le dio paso a la ciencia, pero no, la filosofía va a seguir vigente. ¿Por qué? Pues porque mucho de lo que aquellas personas, aquellos filósofos lograron establecer, hasta la fecha aplican. Y lo mismo, por ejemplo, con Freud, ¿no? Muchos de sus postulados hasta la fecha aplican y algunos que parecía que no aplicaban o que ya estaban siendo desfasados o desmentidos, desvalorados, etcétera, ahora aplican más que nunca. Ajá. ¿Por qué? Pues por las épocas en las que estamos. Entonces, quizá si nos enfocamos ya un poquito más a lo que es el tema de la mentira, como te comentaba, como lo hemos platicado, en la mentira hay un factor importante, ¿no? Principalmente que tenemos una intención de que la otra persona esté fuera de la realidad o engañarle o conseguir algo o hacerle creer algo que no es cierto. En cuanto a verdad y mentira, la verdad, como decimos, es una verdad, ajá, solo una, ajá, y la mentira pueden ser muchas mentiras
que puedan cubrir, matizar o de plano enterrar a una verdad. Ajá. Esa es la gran desventaja que tiene la verdad sobre la mentira. Ahora sí que ya entrando en esta parte de filosofar, ¿no? Este, esa es la gran desventaja que tiene la verdad ante la mentira. La mentira pueden ser muchísimas, ¿no? La verdad nada más va a ser una. Por eso es tan difícil, porque suena muy absolutista, ¿no? Decir es que de verdad solo hay una, ¿no? Realidad solo hay una. Pero sí, en realidad sí, ¿no? O sea, lo que vemos ahí, pues, por decir, ¿no? Aquí atrás de mí, ajá, se ven unas montañas, se ve ahí un lago, etcétera. La gran mayoría de las personas va a ver eso, ajá, unas montañas, un lago, unos árboles, ajá, o si lo ponemos más así de lejos, pues es un cuadro, es una pintura, ajá, y esa pintura tiene unas montañas, tiene un lago, tiene un barquito, ajá, tiene unos árboles, etcétera, ¿sale? Eso es lo que la gran mayoría vamos a interpretar de esa imagen, ajá. Sin embargo, hay quien puede decir, no es que ahí lo que yo veo es un universo paralelo en el que ese barco van unos seres extraños y ya puede empezar a imaginar un montón de cosas. Ajá. Aquí el punto clave sería la interpretación de los hechos. Ajá. Y es donde normalmente como psicólogos trabajamos en la interpretación de los hechos. Entonces, lo que yo puedo interpretar como un cuadro, una pintura muy bonita, un paisaje, un barco que va por ahí con a lo mejor eh, dos personas, tres o una, o a lo mejor el barco va flotando ahí solo, quién sabe. Otra persona puede imaginar que es un barco que surgió de las profundidades del agua porque viene de la Atlántida y cada quien le va a dar la interpretación a eso. Pero algo bien importante, Omar, es cuando lo describimos tal cual y lo que vemos ahí. Ahí lo que vemos es una pequeña embarcación con su vela, punto. No sabemos cuántas personas hay, es más, no sabemos si hay personas, ¿no? Igual y el pintor primero pintó las personas y arriba pintó el velero ahí para simular, ¿no? No sabemos. Lo que sí sabemos es que hay una montaña atrás, otra más cercana, y eso es lo que vemos, pero lo estamos describiendo, ajá. A diferencia de que si nos ponemos a interpretar la pintura, yo creo que ese sería un ejemplo para ir entendiendo cómo es que unas personas creen unas cosas, otras creen otras, unas manejan la mentira con la intención de sacar ventaja, de defraudar, de engañar, de causar daño, ajá, que eso sería lo importante de la mentira, y hay otras personas que la utilizan para salvarse de algo o librarla, ajá, punto, ajá. Y hay otras personas que la utilizan para generar incluso, aunque se oiga medio raro, un bien, ajá. Porque hay gente bien absolutista y bien totalitaria que dice, la mentira es mentira y punto, siempre va a ser un daño. No, no es cierto. Hay veces que se puede decir una mentira, como le decimos, mentira piadosa, y puede proporcionar un bienestar. ¿Es una mentira? Sí lo es, ajá, pero ya depende de las circunstancias que se pueda o se deba utilizar una mentira para generar un bien en alguna persona, ajá. O somos así crudos, no, no, pues no le voy a mentir, así que le voy a decir la verdad, aunque sufra y se la pase mal, ajá. Ni modo, la verdad es la verdad. No, hay que ser flexibles en ese sentido y eso es lo que llamamos criterio. Los seres humanos debemos desarrollar lo que es el criterio para saber cómo utilizar. Siempre, siempre va a ser mejor la verdad, pero solo en algunas situaciones quizá quepa la mentira como una forma de generar un bien. Ujú. Y ahí fíjate, ahorita lo que estás tocando, colega, viene Michel Foucault, ¿no? Y dice, Ujú. la mentira se utiliza también como forma de poder, ¿no? Y dice, y se ha utilizado, dice él analizando los textos, a lo mejor de lecturas que él ha leído, entonces empieza, dice, a deconstruir al autor y se da cuenta de que ese autor estaba impregnado de la mentira o del poder de esa época, ¿no? Y es donde menciona, por ejemplo, donde dice, tal autor se dejó llevar a lo mejor por la creencia del nazismo, o tal autor se dejó llevar por la creencia del comunismo, ¿no? Y entonces en base a eso elaboró su teoría. Y entonces empieza ahí bueno, no sé si a desacreditar, ¿verdad? Pero sí alcanza a observar los tintes de una teoría con base a lo que en su época dominaba, ¿no? Al fundamentalismo ideológico que pudiera haber habido en su época. Entonces, habla un poco de eso y la verdad es que también eso sería difícil, no, sería difícil salirnos de esa ideología dominante, ¿no? O sea, si Ujú. nada menos hoy en día, eh, digamos que Israel escribe un libro, ¿no? Israel Galicia escribe un libro y de repente sería difícil después, con el paso de los años, decir, pero es que Israel Galicia estuvo escribiendo su libro en la época de AMLO, ¿no? Y sería difícil quitar a AMLO de Israel Galicia, ¿no? O en su defecto a Sicomar Susano, y decir, es que mientras Sicomar Susano elaboró su teoría, estaba gobernando AMLO. Y como que me quitaran a mí y dijeran, no, pues es que entonces él tenía ideología de AMLO también.
Y en realidad a lo mejor aunque no fuera cierto, pero por haber vivido la misma época durante su gobierno, la gente pudiera asociarme con AMLO, ¿no? A ese punto me refiero, y a ellos, los filósofos en su época, les tocó vivir una época en donde gobernaba tal persona, ¿no? O donde estaban grandes ideologías reinantes, ¿no? O en su defecto, por ejemplo, cuando le tocó a Freud, pues hablaba mucho de la química esta, ¿no? Que hablábamos de las mezclas de líquidos, ¿no? Que se hablaba Ajá, mucho. sí. Y entonces es difícil no asociar a Freud con esa época, porque a final de cuentas estaban inventando esas cosas en su momento. A lo mejor en esta época también nos asociarían mucho a la realidad virtual, ¿no? Y dirían, no, pues es que Omar y Israel inventaron su teoría en esta época en donde se está hablando mucho de la realidad virtual de los lentes estos de Apple, ¿no? Entonces ellos se dejaron llevar por eso y entonces su teoría está rara porque hablan mucho de eso, ¿no? O de los videojuegos de su época. Entonces, a ese punto voy. Sería difícil como, como desapegar al autor de la época, ¿no? Pero eso es lo que intenta hacer precisamente Michel Foucault, donde habla de que las ideologías reinantes terminaron afectando a su autor, ¿no? Entonces, es una manera también de tratar de buscar la dichosa mentira, ¿no? O sea, decir la mentira en algo que ya se fue estableciendo. Me gustó mucho un término que mencionan, no sé si la verdad si no alcanzo a descubrir de quién fue, pero mencionan mucho en el tema de la mentira, dicen que los deterministas o quien termina diciendo que esto es porque es, terminan eh, también teniendo una cierta mentira en eso, porque al determinar algo, al decir, por ejemplo, es que esta tabla es amarilla, ¿no? Pero no podría, o sea, un ebanista, ajá, o un carpintero podría decir cosas contrarias a que solamente es una madera, ¿no? Un ebanista o un carpintero nos diría, no, no es cualquier madera, es un roble, ¿no? O es un pino, ¿no? Y me puedo dar cuenta que es un pino porque tiene estas bolitas aquí, ¿no? O sea, es decir, la persona que comprende más del tema, como hace rato lo decías, los especialistas, ajá, no pueden determinar algo y simplificarlo, sino que ahora pueden elaborar más reseñas acerca de la temática, ¿no? Entonces, es ahí donde ya nos metemos como que a más temáticas, ¿no? Por ejemplo, ahí yo también me puse a buscar un poquito sobre otras cosas, colega, sobre para qué, por ejemplo, para qué profesiones la mentira pudiera ser ocupaciones o profesiones, la mentira pudiera ser en la actualidad a lo mejor benéfica, ¿no? ¿A qué profesiones les podría ayudar el mentir, ¿no? Y nada menos, o sea, vi, por ejemplo, para un trabajo de ventas, pues desde luego que te ayuda mucho la mentira, ¿no? Hay un berretín Sí. que se te vaya, ¿no? Y Desde luego que vaya que te lo va a hacer, utilizan. sí, seguramente vas a hacer que el producto se vea magnífico. Para la mercadotecnia, pues ayuda mucho, ¿no? O sea, ese término que mencionaron por ahí, de que la mercadotecnia es el arte de mentir, ¿no? Para recibir algo a cambio, algo así más o menos lo mencionan. Eh, para, para tener dividendos, algo así mencionan. Entonces sería, pues es una realidad que tratas de hacer ver muy grande el producto con mucha calidad para recibir dividendos. Ajá, entonces, ¿quién no le ha cachado una mentira a un vendedor? ¿No? O sea, Ujú. eh, yo soy sincero, alguna vez tuve ese debate con mi mamá porque ella se dio la tarea de vender alegrías, estas alegrías ricas, ¿no? Porque son sabrosas Ujú. las alegrías. Entonces ella compraba alegrías para venderlas ahora acá en Morelia y pues claro, nos las vendía a nosotros y nos explicaba para qué eran buenas, pero en su discurso se escuchaba esta parte donde también son saludables, ¿no? Y te curan de Sí. varias enfermedades. Y entonces ahí cuando ya escuchamos, pues, lógicamente poníamos más atención, porque ya le empezaba a echar más de su cosecha, y echarle más de su cosecha pues implicaba ya empezar a mentir, ¿no? Nada más que Ujú. a lo mejor ella pues emocionada porque quería vender, pues pues empezaba a sacar de su cosecha. Y muchos vendedores son así, como bien lo dices, o sea, en el trabajo de venta sirve mucho la mentira, ¿no? Porque a final de cuentas, tú, por ejemplo, tú vendes una pluma, ¿no? Una pluma que contiene un líquido adentro, ajá, y que te dura cierto tiempo, ¿no? La pluma, la dichosa pluma, pues tiene hasta una caducidad, ¿no? O sea, lo puedes usar hasta cierto tiempo para que esa tinta que está dentro, pues pueda servir. Y si la utilizas, pues seguramente te va a durar cierto tiempo. Ujú. Pero no te puedo garantizar que te dure más, ¿no? Más que cierto tiempo. Pero si quien la vendiera fuera el químico que hizo la tinta,
seguramente te diría algunas otras cosas. Ajá, el químico te diría no, pero esta tinta no la puedes meter a cierta temperatura, ¿no? Si esta tinta se te cae, o bueno, más bien si esta tinta le cae agua, pues ya no sirve, ¿no? O si te la vende el creador el que elaboró la morfología de la pluma, seguramente te dirá, cuidado con que esta cosa se caiga y se pegue, se golpee. Pum, si se cae y se golpea esta parte, se acabó la pluma. Ya no sirve la pluma. ¿Por Ujú. qué? Porque tiene un diseño en donde necesita esta punta. Pero si esta se pega, se acabó, ya no sirve, ya no es funcional. Entonces, son tres maneras de ver la misma pluma desde el punto de vista del vendedor, desde el punto de vista del químico y del diseñador, ¿no? Y a final de Ujú. cuentas, cada uno tiene su verdad, ¿no? La realidad es que pues, el vendedor es el que más le mentiría, porque el vendedor te diría que tiene una morfología para que tenga un agarre específico, y te diría que tiene una forma de fusil, ¿no? Y te diría que tiene esta cuestión aquí para que se oculte y dure más, ¿no? Que ya no sirve, fíjate, ya no sirve. Pero para que sirva más, pues la ocultas para que te dure más, ¿no? Y esto pues para que te lo pongas aquí en la camisa, ¿no? Entonces, te repito, la parte del vendedor sí es como que difícil porque aparte al vendedor generalmente pues lo utilizan porque es el más animoso, ¿no? O sea, es decir, lo contratan por ser el más animoso, no necesariamente por ser el más preparado. Y entonces, al ser más animoso, pues se va a animar a más cosas, ¿no? No sé qué opinas de Ujú. esto, colega. Sí, es que digamos que es la forma de lograr o de tratar de entender, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, en psicología también se maneja lo que es el significado y el significante, ¿no? Que también tiene que ver con los conceptos mentales que nosotros vamos realizando, ¿no? Digamos que el significado es el contenido del significante. Vamos a ponerlo de otra forma. Nosotros vemos un objeto, ¿no? Y ese objeto va a significar algo, por lo tanto ese objeto es el significado. Pero lo que nosotros construimos a partir de ese objeto, digamos incluso la palabra que utilizamos, ese concepto es el significante de ese objeto. Ajá. Entonces ahí es donde todos podemos diferenciar, ¿no? Por ejemplo, alguien puede ver ahí un cuadro y unas patas ahí y dice que eso es una mesa, ¿no? Digamos, le está dando este significado a ese objeto, pero a su vez le está dando un concepto verbal que sería el significante. Entonces, cuando utilizamos ese tipo de situaciones o de constructos mentales, pues hay mucha variedad, ¿no? Ahorita lo que decías de la pluma, ¿no? Cada quien le va a dar su contexto y de acuerdo al área, ¿no? Por ejemplo, si eres un vendedor, ah, mira, esta pluma tiene una tinta que te va a durar pues fácil te dura un año, ¿eh? Porque ya te olvidas de comprar pluma en un año, ¿no? Cuando no es cierto, cuando a lo mejor esa pluma, aunque vas a decirlo así, igual y la pluma es china y te dura una semana si bien te va, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones, tienen que ver con lo que seas de la mentira, en el sentido en que la pueden utilizar. Ajá. No significa que eso sea positivo o sea bueno, ¿no? Porque al final de cuentas están engañando a alguien, ¿sí? Para que compre algo, ¿no? Y yo ya vendí, yo ya tuve mi ganancia, ya si le sirve un año o una semana, ese es su problema, ¿no? Y esto se da mucho, como dices, en la venta, ¿no? Cuando venden hay muchos vendedores que son malintencionados en ese sentido, ¿no? Porque venden con engaño, venden con mentira, y pues hay quien les cree y les compra ese producto pensando en que están comprando o están adquiriendo un buen producto, cuando no es cierto, ¿no? Sin embargo, si yo llego con esta pluma, la que tú tenías ahí, y digo, pues mira, a veces te puede, así como te puede durar 3 días, te puede durar 6 meses, porque se han dado los casos, ¿no? Y a lo mejor eso es honesto del vendedor. Lo primero que se le queda a la persona, no, pues me va a durar 3 días, no le compró nada, ¿no? Y por eso lo hacen, ¿no? Igual y primero podrían empezar, es que mira, esta pluma te puede durar 6 meses. Ha habido casos en los que te dura como 3 días, pero son mínimos los casos. Híjole, y si me toca a mí ese mínimo, no, gracias, no te compro nada. Entonces, por eso ellos, entre comillas, creen que se ven obligados a mentir para que el producto sea más atractivo y puedan venderlo lo que ellos necesitan vender para tener una ganancia, ¿no? Pero por otro lado también está la forma en que cada quien describiría, como dices, el objeto, ¿no? No va a ser lo mismo que, como decías, lo describa un químico, lo describa un ingeniero, lo describa un vendedor o lo describa una persona que le da igual si es una pluma o es un bolígrafo o es un lapicero, ¿no? Entonces, todo eso hace que nosotros vayamos generando ideas diferentes a partir de también de nuestro, por ejemplo, nuestro estado emocional también es bien importante.
Porque si yo estoy de malas y llega un vendedor a quererme vender algo que sea la octava maravilla, pues no le voy a comprar nada porque ahorita estoy de malas. Ajá. Sin embargo, si el vendedor tiene esa eh, empatía y dice, ay, no está de malas, necesito primero ponerlo de buenas y mejor le escucho, oiga, ¿qué le pasó? Y quién sabe qué, y después me empiezo a meter ahí en su problemática. Y después, mire, tengo esta pluma con la cual le puede escribir una carta a esa persona y le diga hasta lo que no. A ver, véndemela, ajá, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Pero bien interesante con respecto a todo esto de la mentira, pero también con respecto a la interpretación que le damos a las cosas, a los constructos mentales que nosotros hacemos, a lo que comentaba ahorita sobre el significado, el significante, conceptos que a lo mejor ahorita no vamos a ahondar, pero que nosotros utilizamos, por ejemplo, en terapia para entender qué significado le están dando a cierto objeto, a cierta situación, a cierta persona, a lo que hizo, a lo que dijo esa persona, el significante que tiene para mí eso, ¿verdad? Ese objeto o ese significado, etcétera, ¿no? Todo eso nosotros lo manejamos en terapia y pues bien, bien interesante, ¿no? Oye, colega, por ahí te iba a poner sobre la mesa algo también, ¿no? Por ejemplo, en la mentira como tal es validada en, o sea, no es validada, no es que sea validada, sino que más bien Ujú. el psicoanálisis como tal, freudiano, surge a partir precisamente de entender o tratar de entender la mentira, ¿no? Que pues de algún modo la parte inconsciente esconde la verdad. Esa es un poquito la filosofía o es un poquito el por qué ocurre el psicoanálisis, ¿no? O sea, el entender el inconsciente. Sí. Y estaba observando eso, que hay personas que durante mucho tiempo se la pasaron pues protegiéndose, ¿no? O sea, como mecanismos de defensa, pues Mm, tratando de ocultarse ante la conciencia, ante lo que los demás ven de él, y pasaron toda mm, una vida ocultándose, ¿no? A través de mentiras, pues tratando de ocultarse, o sea, o de meterse en el inmundo inconsciente, digamos, y pues en sí, ese aspecto solamente cuando van a terapia empiezan a surgir, pues ahora sí que las verdades, ¿no? O sea, pero las verdades también vistas por ellos mismos, o sea, es decir, como que pues, tuvieron mucho tiempo en un autoengaño, por decirlo así, ¿no? O sea, ocultando esa verdad, ¿no? Y entonces ujú, la revelación de ir a terapia, pues termina siendo eso, o sea, el abrir verdades, ¿no? Y ya después viene también Lacan a refrendar esto y decir, sí, o sea, efectivamente el psicoanálisis viene a abrir verdades, ¿no? Entonces, en ese aspecto lo vemos eso, o sea, nada menos pues, el mismo humanismo, ¿no? Ya desde el humanismo es el darse cuenta, ¿no? Es el abrir algo a lo que tú en este momento tuviste opción de observar, porque estás en un consultorio, porque tienes las condiciones propicias en el sentido de que hay confianza en ese espacio, y entonces en ese momento te percatas de algo que tuviste ahí frente a tus narices, pero que no eras capaz de ver, ¿no? Y como no eras capaz de verlo, porque pues a final de cuentas en casa yo no, estando con los papás no lo podía platicar, o estando con mi esposa no lo puedo platicar, porque ahí me siento como diferente, porque me siento un poquito asediado, un poquito a lo mejor me puedo sentir con mis papás o con mi esposa como hasta como que tienen muchas expectativas sobre mi persona, ¿no? Y que entonces como hay muchas expectativas sobre mi persona, yo no reacciono igual cuando estoy en esa posición, ¿no? Donde esperan mucho de mí. Y entonces voy a terapia, me relajo y pues soy capaz de observar algo que en mi casa no lo podía hacer, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues en terapia vemos eso mucho, las personas que terminan dándose cuenta de cosas, ¿no? Y después nosotros se las hacemos ver, se los hacemos notar, y entonces con esta retroalimentación ellos son capaces ahora de verlo ahora sí en la realidad, ¿no? Ya regresan a su casa y ya ven otra vez lo que se dieron cuenta y ellos ya son capaces de tener mejores decisiones, ¿no? No sé en ese aspecto cómo podrías apoyarme a lo mejor a indagar un poquito en eso, ¿no? Porque pues sí, ujú. sí como tal, pues no es como que sea una mentira, ¿verdad? Pero sí es como un autoengaño que pues ocurre de una manera, si tú quieres, natural, porque a lo mejor hemos sostenido ese ocultamiento a la conciencia, ¿no? Ya no como mentira, pues, pero sí como un ocultamiento a la conciencia. ¿Cómo lo podríamos a lo mejor abordar ahí, colega? Sí, mira, aquí lo importante sería entender que en el psicoanálisis conceptos que se manejan muchísimo son el consciente y el inconsciente. La gran mayoría de la información, del aprendizaje y de la experiencia adquirida la vamos a tener en el inconsciente. No la podemos tener toda aquí presente porque nos pondríamos muy mal, ¿no? Nos trastornaríamos mentalmente hablando, ¿no? Entonces, todo lo vamos como que guardando
y solo vamos recuperando la información necesaria para el día a día. Por ejemplo, ahorita estamos platicando de esto es lo que tenemos en nuestro plano consciente. Todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, incluyendo la profesión, el trabajo, lo que hayamos aprendido, está en nuestro inconsciente. Desde el punto de vista psicoanalítico, la gran mayoría de nuestros conflictos psicológicos, emocionales, se encuentran en el inconsciente porque no somos capaces de resolverlos, es decir, no los podemos sacar a la conciencia, entonces están ahí generando problema. Ajá. Desde este punto de vista, como mencionabas, no sería así tal cual una mentira, porque no nos estamos mintiendo a nosotros mismos, más bien no tenemos la capacidad de recuperar información que tenemos en el inconsciente y que nos está generando conflicto. Ajá. El psicoanálisis tiene herramientas para recuperar del inconsciente todas esas cosas que nos pudieran estar generando conflicto, y una vez que las recuperamos y las hacemos conscientes, entonces podemos trabajarlas, podemos afrontarlas, podemos superarlas, ¿sí? Ahora, en el psicoanálisis también manejamos lo que son los mecanismos de defensa mentales. Ujú. Estos mecanismos de defensa mentales en algún momento se tienen que convertir en mecanismos de ajuste o de adaptación, ¿sí? Cuando se convierten en mecanismos de ajuste o de adaptación, quiere decir que nos están ayudando a seguir el día al día, ajá, a superar situaciones, a afrontarlas, y pues nuestra vida sigue. Pero si esos mecanismos los utilizamos de manera extrema o se mantienen ahí por mucho tiempo o van creciendo en intensidad, entonces se van a convertir en mecanismos de defensa patológicos, y es cuando puede venir incluso hasta el autoengaño, que mencionabas este concepto, ¿no? Por ejemplo, está la negación, el mecanismo de defensa de la negación. Cuando alguien fallece, no lo vamos a aceptar así de entrada, luego, luego, así de trancazo, no. Lo primero que hacemos es negarlo. No creemos o no queremos creer que esa persona ya falleció. ¿Por qué? Porque pues es un ser querido, ¿no? Si muere alguien más, pues no es que seamos insensibles, pero tampoco podemos andar por la vida afectados por toda la gente que va a fallecer, ¿no? Si no, imagínate. Entonces estaríamos trastornados, ¿no? De tanta muerte que hubo, por ejemplo, en el COVID. Entonces, el punto es que un fallecimiento sensible es el que tiene que ver con una persona querida o una persona allegada a nosotros. Ajá. Si esa persona fallece y nos lo dicen, nuestro primer mecanismo de defensa es la negación, decir no es cierto, no es posible, no se ha muerto y me estás mintiendo, etcétera. Negamos la realidad, ¿sí? Pero no es una mentira, ni podríamos decir que sea un autoengaño. Simplemente estamos tratando de contener esa situación a manera que no nos genere una crisis que nos pueda llevar incluso hasta un infarto, porque sí está comprobado que podríamos llegar hasta niveles extremos, ¿no? Tener reacciones tan fuertes que entramos en una crisis y para salir de ella puede estar difícil. Entonces, para eso sirven estos mecanismos, son como un colchón, ¿no? Como un amortiguador, ¡pum! Recibo el golpe, lo amortiguo y poco a poquito voy viendo o aceptando la realidad. Hay otro mecanismo de defensa, bueno, este de la negación, si lo mantenemos mucho tiempo, es la base de la psicosis, de cómo se les dice, son dos tipos de psicosis, las psicosis orgánicas y las psicosis funcionales. Ahorita se me estaba yendo. Las psicosis orgánicas son las que tienen su base neurológica. Hay una situación neurológica en nuestro sistema nervioso, entonces hay que utilizar medicamentos sí o sí. Ajá. Y aparte la terapia y todo esto. Las psicosis funcionales son las que nosotros vamos generando en nuestra mente a partir de situaciones que vamos viviendo traumáticas, de conflicto, disfuncionales, etcétera, ¿no? Y es ahí donde nosotros nos podemos ir a perder este contacto con la realidad. Y la base de eso principalmente es la negación. Cuando negamos, no estamos negando a una persona nada más, estamos negando una realidad. Si la persona se mantiene ahí por mucho tiempo, pues corre ese gran riesgo de ya no regresar a la realidad. Ajá. Porque nosotros podemos decir, no, no es cierto, no ha muerto. Evadimos la realidad por un momento, por unos minutos, por unos días, por unas semanas, por unos meses. Y hay gente que hasta por años. ¿Cómo puede ser esto? La persona que pasa un año, 2 años y le sigue poniendo su plato de comida a esa persona que ya falleció, porque siente que sigue ahí, ¿sí? Desde el punto de vista religioso podríamos pensar que esa persona cree que su alma o su espíritu está por ahí, pero no está comprobado. E incluso si nos vamos a la creencia religiosa, no afirma nada por el estilo. Entonces esa persona, ya sea científicamente o desde el punto de vista de las creencias religiosas o del pensamiento mágico incluso, esa persona está equivocada. ¿Por qué? Pues porque no está ahí un espíritu o un alma. Ahora, puedo estarme equivocando, como hablábamos, ¿no? Y a lo mejor sí existe el espíritu y el alma que estén aquí sentados con nosotros y nunca nos abandonen, ¿no? En lugar de irse a un cielo, a un paraíso, o a X lugar, o a otro nivel, a una cuarta dimensión, no sé,
A lo mejor se quedan aquí, ajá, y igual y yo ahorita me estoy equivocando al decir, no, pues un espíritu, un alma no se va a quedar aquí con nosotros, ¿no? ¿Quién sabe? Ajá. Pero el punto está en que la persona está evadiendo la realidad, ajá, porque vamos a poner el caso, ¿no? Se comprueba que si hay un espíritu o un alma. De eso a que ese espíritu o esa alma coman o vengan y como en el Día de Muertos, ¿no? Que les ponemos ofrenda, vengan las almas ahí y se coman la fruta y todo eso. De entrada ponemos la ofrenda y ahí sigue la ofrenda, ¿no? Si al otro día despertan, si ya no vemos la comida, pues, ay, caray, pues sí, está medio raro el asunto, ¿no? Pero bueno, el punto es que con la negación negamos precisamente la realidad y si nos mantenemos mucho tiempo ahí podemos entrar a la psicosis. ¿Por qué? Porque el principal síntoma de la psicosis, el principal rasgo psicótico para diagnosticarlo tal cual, es precisamente que perdemos contacto con la realidad. Pero eso es cuando ya se mantiene junto con otros rasgos, otros síntomas. No quiere decir que en el momento en que yo negué la realidad, ya estoy psicótico, no, para nada. A todos nos sucede, entramos en momentos en los que negamos la realidad. Hay otros mecanismos de defensa, por ejemplo, la supresión y la represión, ajá, que esos mecanismos de defensa hacen que guardemos o entre comillas olvidemos situaciones que no queremos afrontar. Ajá. La diferencia entre la represión y la supresión sería que la represión es de manera inconsciente, se da de manera inconsciente sin darnos cuenta y reprimimos esas situaciones, esos pensamientos, ese acontecimiento, esa experiencia y la dejamos ahí muy guardada en el inconsciente. ¿Por qué? Porque no queremos afrontarlo. La supresión empieza más consciente, termina siendo inconsciente por igual, pero la supresión sí es así, no, ya no quiero acordarme de eso, ni me hables de eso, ya no quiero saber más de eso, hasta que logramos dejarlo ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y así hay mecanismos de defensa que podríamos mencionar, pero estos son muy representativos con vamos a poner entre comillas, autoengaño o mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Porque incluso la persona que dice, es que mi ser querido no ha muerto, no me ha dejado y aquí sigue conmigo, pues sí, podríamos decir que se está engañando o que se está tratando de mentir, porque eso podría generarle, entre comillas, un bienestar. Aquí a lo mejor pasaríamos al tema de la ganancia primaria y la ganancia secundaria, ¿no? La ganancia secundaria aquí es que esa persona, entre comillas, disminuye su ansiedad o su angustia creyendo que esa persona está ahí, pero definitivamente esa ganancia secundaria va a hacer que desarrolle otro tipo de problemáticas y de conflictos psicológicos, emocionales, y muy probablemente estos en conjunto lo lleven también a conflictos físicos y fisiológicos, ¿no? A las enfermedades. Ajá. Si nosotros nos vamos a la ganancia primaria sería, me va a doler mucho aceptar que esa persona ya falleció, pero tengo que aceptarlo, el asunto es cómo, ajá. Y ahí es donde, como hemos platicado en la tanatología, pues hay un proceso de duelo que me va a ayudar a ir asimilando esto hasta que el día que lo llegue a aceptar, ajá. Claro, claro. Ha sido temáticas muy interesantes estas que mencionas, porque al final de cuentas hay hasta en las explicaciones que se dan acerca de esto del consciente y del inconsciente, se dibuja un Ujú. iceberg invertido, ¿no? En donde Ándale. efectivamente en el iceberg invertido todo hacia abajo, hacia adentro, termina siendo el inconsciente y que efectivamente muchas veces es como hasta 4 o 5 veces más grande que lo que se alcanza a ver en el consciente, ¿no? Y que en el consciente pues termina siendo una parte pequeña, nada más, ¿no? Ajá, Te te escucho. interrumpo tantito. No, no es invertido. El iceberg es así como lo Ujú, vemos, como supuestamente lo conocemos, y ujú. la línea que está por arriba del agua es el consciente y toda la masa gigante que está por abajo es el inconsciente. Lo utilizamos invertido cuando queremos hacer eso precisamente, que al consciente salgan muchas cosas, ajá, y que en el inconsciente nada más quede el piquito, ¿no? Es cuando tratamos de voltear ese iceberg para que esta gran parte que nos genera conflicto, en una situación de conflicto, ¿no? Podemos tratar de hacer esto, ¿no? Voltear el iceberg para que lo inconsciente ahora sea consciente y lo consciente ahora sea inconsciente, sea lo mínimo, por decirlo así, pero en una cuestión de conflicto que queremos afrontar. Ya en general, no, eso es imposible. Sacar al consciente todo lo que hemos aprendido y tenerlo ahorita aquí presente es como acordarme de toda mi vida y ahorita no sabría ni de qué hablarte, ¿no? De tanta información que tengo aquí, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Esa es la parte del iceberg invertido, cuando queremos que parte que está inconsciente, boom, salga al consciente. Ajá. Y Adelante, que a lo Pepe. mejor en esa reflexión pues sí haría mucho daño, ¿no? O sea, esta inversión, esta conversión o cambio podría hacer mucho Ujú. daño, ¿no? A un ser humano como tal. De hecho, en las relaciones de pareja, yo utilizo un concepto pues que tiene mucho que ver con esto, colega, porque a final de cuentas el tema de la comunicación entre la pareja se pretende o se propone el hecho
de que la metacomunicación, que es hablar de lo hablado o estar hablando de las cosas importantes, solamente se utiliza en un 20% dentro de la comunicación de la pareja. Porque si fuera al revés, en donde se utilizara el 80% de metacomunicación, en, entonces esta pareja pues tendería al rompimiento, porque hablar de lo hablado en un 80% sería muy difícil. Ajá, sería estar hablando de las cosas importantes. Entonces se propone de que sea un 20% de las cosas importantes y un 80% de algo que denominamos paja. Es decir, hablar de cosas cotidianas, hablar de lo vivido, de lo cómo te fue en la tarde, en el camión, cómo te fue, cómo viste el día estuvo bonito, ¿no? Y entonces solamente ese 20% pues es suficiente como para sostener una relación o una comunicación con la pareja, pues en un grado importante, desde luego que sí, pero tampoco se vuelve científica, ¿no? La comunicación con la pareja, o sea, es decir, no estamos elaborando una tesis en donde necesitamos 30 referencias, en donde necesitamos todo el tiempo estar referenciando de dónde viene esa información. Si fuera así, pues mejor nos meteríamos de científicos, ¿no? En donde sí necesitamos todas esas características de referencias y bibliografía y demás. Entonces, es una manera a lo mejor de entender que la vida cotidiana, la vida interpersonal, tampoco requiere de tanta verdad, ¿no? Por decirlo así. O a lo mejor lo hemos construido así, a modo de que en el día a día necesitamos de repente solamente conocer algunas cosas de la realidad, ¿no? De la realidad como tal, ¿no? Ahora, me voy a meter un poquito al tema bueno, o sea, aprovechando que ya tocamos el tema del psicoanálisis, que lo escribiste muy bien, voy a mencionar cómo lo ve el conductismo, cómo ve la mentira, ¿no? Y dice que desde la perspectiva del conductismo, que es una teoría del aprendizaje, el comportamiento, incluida la mentira, se adquiere mediante el condicionamiento, ¿no? Dice, veamos cómo se aborda la mentira desde esta corriente, y menciona el enfoque morfológico y biológico, ¿no? Dice que el conductismo es su vertiente más biológica, se considera la mentira y su identificación se reducen a criterios puramente morfológicos de la conducta. Esto implica que se busca identificar la mentira en el organismo o más específicamente en el cerebro. Algunos estudios han explorado mecanismos biológicos subyacentes a la propensión de mentir, por ejemplo en pacientes con mitomanía, un trastorno caracterizado por mentir de manera compulsiva. Se ha encontrado que hasta un 40% de ellos presentan anormalidades en el sistema nervioso central. Estas anormalidades se relacionan con la sustancia blanca y el tálamo, un órgano del sistema nervioso que regula la actividad de los sentidos, ¿no? Y menciona como valor utilitario de la mentira, dice desde la perspectiva conductista, la mentira es una estrategia útil y adaptativa. Es una conducta cotidiana del ser humano y se considera uno de los recursos más deseables para lograr objetivos. La mentira puede ser automática o premeditada y su valor utilitario es innegable. Y acá menciona también el autoengaño. Menciona que es un inicio, en un inicio el autoengaño puede surgir como un intento de hacer más fácil el acto de mentir. El sujeto se engaña a sí mismo para automatizar el proceso de mentir. En resumen, el conductismo no solo analiza la mentira desde una perspectiva conductual, sino también desde una base biológica y utilitaria, ¿no? Y como tal, pues, si me lo permites, también menciono la definición de mitomanía, ¿no? Como tal, Sí. la mitomanía también es conocida como mentira patológica o pseudología fantástica. Es un trastorno psicológico que se describió por primera vez en 1891 por el psiquiatra suizo Anton Delbruck. Esta afección afecta a personas que mienten de manera constante y repetitiva con el objetivo de conseguir la atención y admiración de los demás. Algunas características clave de la mitomanía son la falsificación y deformación de la realidad, donde las personas con mitomanía falsifican y deforman constantemente la realidad, aunque la mayoría de ocasiones son conscientes de que están mintiendo. En algunas ocasiones pueden llegar a creerse sus propias invenciones y tomarlas como reales. Hay una necesidad imperiosa de fascinar a otras personas. Estas personas se mueven por una necesidad imperiosa de fascinar a otros, fingiendo que su vida es sumamente emocionante. Sin embargo, en la mayoría de los casos son conscientes de que su realidad es muy diferente y consideran su vida tediosa, desagradable o desgraciada, ¿no? Hay narraciones fascinantes. Las mentiras propias de la mitomanía tienden a ser fascinantes y quiméricas. Aunque nunca llegan a ser imposibles o demasiado fantásticas, resulta realmente complicado identificar que las personas están mintiendo. Y aquí menciona otra última parte donde dice que el héroe o protagonista de sus propias mentiras, la principal motivación de las personas con mitomanía es deslumbrar a otras personas y conseguir fama y admiración, dado que esta necesidad de mentir
consiste en un rasgo de personalidad crónico, toda su vida gira en torno a la mentira y no responde a una situación social concreta. Y menciona aquí, en cuanto a quienes experimentan mitomanía, aunque no está completamente comprobado, diferentes investigaciones sugieren que tiene una mayor incidencia en hombres que en mujeres. Entre las principales características de personalidad están estas personas se encuentran la baja autoestima, el narcisismo, la falta de habilidades sociales y la tendencia a desconfiar a otras personas, ¿no? Y a lo mejor aquí pues, sería oportuno mencionar el caso que te mencionaba la otra vez, que no lo recordaba del todo, pero es de Jean-Claude Roman, colega, así se llama, y en realidad era un médico que precisamente, médico francés, que pues sí estaba estudiando medicina, él estaba estudiando medicina, y como tal, pues por alguna causa no pudo hacer un examen, ¿no? De fisiología, me parece, y entonces a partir de ahí empezó a mentir, porque pues a final de cuentas él quería pues demostrarle a sus papás que había terminado la carrera, y este personaje pues no fue a ese examen, entonces empezó a decirles a los papás que ya había hecho ese examen, que ya lo había pasado, empezó a ir literalmente a Santo Domingo, como decías otra vez, a elaborar estos documentos que acreditaban como que ya había pasado esa materia, después con que ya había terminado la carrera de medicina, y les fue mintiendo así a sus papás. Luego por medio de, según mencionan esto, por medio de documentos, empezó a decirles a sus papás que trabajaba en la OMS, que lo habían seleccionado. Yo como tal creía que sí había trabajado, porque dicen que sí había trabajado 20 años en la Organización Mundial de la Salud, pero después entendí por ahí como que no trabajaba, o sea, como que iba y se dedicaba a otra cosa o perdía su tiempo, ¿no? Como tal. Pero como tal, este fue un caso que se menciona que fue real, ¿eh? O sea, donde, según esto, cuando ya lo fueron como ya encerrando en su mentira, él termina quitándole la vida a su hija, a su esposa, a sus papás, o sea, es decir, le quitó la vida a todos, pues porque ya la mentira lo había rebasado. O sea, entonces, a los que tenía que cumplirles con la verdad, se trastornó y terminó quitando todo, ¿no? Y si él se quitó la vida como tal. Pero como tal te digo, fue un caso muy sonado porque pues a final de cuentas dice el doctor que acabó con absolutamente todos, ¿no? Jean-Claude Roman. Entonces, así funciona, ¿no? La dichosa, de hecho tiene una película que se llama El Adversario. Es una dichosa película que habla de su vida, quien quiera pues lo puede ver, pero a final de cuentas ese es el caso, ¿no? De un mitómano profesional. También hubo por ahí un caso de una persona, ¿no? Un colega que mencionó por ahí que había estado en las Torres Gemelas el día del evento y que ella también mencionaba que decía que aportaran o que colaboraran con dinero y demás, y se hacía pasar por una de las que habían estado en las Torres Gemelas. Y así, recientemente también hubo un caso de una persona que dijo haber escrito en TikTok y haber sido parte de una película de Disney, de las escritoras, ¿no? Y te repito, y terminan sosteniendo su mentira en base pues a más mentiras, ¿no? Precisamente a tratar de sostener esa mentira. No sé, colega, cómo veas esta parte que te menciono, la mitomanía como tal. ¿Tú conoces como tal? ¿Has visto un caso de un mitómano, colega? Sí, claro. Mira, aquí, digamos, voy a empezar por lo último que mencionaste. La finalidad de la mentira es algo importante que nosotros debemos de detectar, por ejemplo, en el consultorio, porque eso nos da mucha información. No es nada más de que nos estén mintiendo y ya, sino que el tipo de mentira que utilizan y la finalidad de esa mentira, o el objetivo por el cual utilizan o dicen esas mentiras, a nosotros nos da mucho material para trabajar. Ajá. No es así como de que me estás mintiendo y yo no trabajo con mentirosos. No. Sabemos que es un paciente y que si está mintiendo es por una necesidad. No somos quien para juzgar, es que me está mintiendo y así no voy a trabajar con él. No, tenemos que trabajar con su mentira, ¿ah? Porque es importante saber esa parte de, a ver, ¿por qué miente? ¿Por qué dice esto? ¿No? Y nos habla de sus carencias, de sus necesidades, de sus experiencias traumáticas, etcétera, ¿no? Por eso es importante también detectar la mentira en un consultorio, ¿ah? Que lo ideal es que lleguen y se expresen y tengan la confianza de decir quiénes son, lo que piensan, lo que sienten, ¿no? Pero bueno, esa es una. La otra, con respecto a esto que mencionabas de que han habido estudios y todo eso, ese tipo de estudios no tienen resultados,
fehacientes o resultados así que digamos, no, pues sí, ya se comprobó que la mentira es por esto o aquello. En lo que mencionabas con respecto al conductismo, porque hay algo bien importante que hay que mencionar. Ajá. A ver, yo estudio a un adulto que ya se relacionó su forma de mentir o tanta mentira que dice con falta de sustancia blanca en el cerebro. Ajá. Pero resulta que la sustancia blanca en el cerebro no nacemos con 100 miligramos de sustancia blanca y nos morimos con 100 miligramos, no, también va aumentando. Ajá. ¿Cómo va aumentando? Con la utilidad que nosotros le demos precisamente a nuestro cerebro, porque hay algo que se llama plasticidad cerebral, ¿sí? Y esa plasticidad cerebral significa que nuestro cerebro se va desarrollando y va generando mayores habilidades y conexiones neuronales a lo largo de la vida. Por lo tanto, las sustancias que hay en nuestro cerebro, incluyendo la gris, incluyendo la blanca, también pueden irse desarrollando. Ajá. A lo mejor en algunas personas no se desarrolló por lo que haya sido. Ajá. Y esa persona sí se fue haciendo mentirosa por situaciones de su contexto, ajá, o por lo que haya sido, y entonces se asocia, ¿sí? Entonces hay que tener bien en cuenta esa parte, ¿no? Que no son estudios longitudinales en los que desde que nació el bebé lo estoy analizando a ver si va a ser mentiroso o no, y a ver cómo se va desarrollando, se va generando su sustancia blanca para ahora sí determinar en un estudio a años longitudinal que sí efectivamente estos 100 bebés que estamos estudiando desde que nacieron tenían cierta cantidad de sustancia blanca y resulta que sí, efectivamente, los que son matones, todo eso, tienen mayor sustancia blanca y los que no tienen menor. Ajá, entonces, eso es bien difícil de determinar, por eso de repente el conductismo tiene ese tipo de situaciones, ¿no? Que no todo, ajá, pero sí debería de ser más cuidadoso en ese tipo de situaciones porque el contexto es mucho más influenciador, digámoslo así, para cómo se va desarrollando una persona a lo largo de la vida, que a lo mejor la parte biológica, ¿no? Hasta ahorita no se ha hablado de que este bebé desde que nació es mentiroso, porque mira, no tiene nada y se pone a llorar, ¿no? No, ajá, nunca bueno, yo no conozco un caso así de un bebé que chille nada más por engañar a los demás, ¿no? Ya después van aprendiendo, pero lo van aprendiendo, no nacieron con eso, ajá. No es así como que este bebé va naciendo y se pone a chillar, qué mentiroso es porque pues nació con todos los cuidados del mundo y aún así se pone a chillar, ¿no? Nos quiere engañar, es un bebé que desde su nacimiento ya es mentiroso. Pues no, para nada, no hay forma de, o por lo menos hasta ahorita no hay un estudio, algo que diga, ya estudiamos esto y la persona puede nacer con eso. Sin embargo, en la estructura de nuestro cerebro y de cómo se van conectando nuestras neuronas, ahí sí puede haber inferencia en una situación, ya nos vamos a la mitomanía, que normalmente la mitomanía, ¿por qué va surgiendo? Hay veces que nosotros estamos equivocados en creer que el problema o el trastorno o la enfermedad, vamos a poner entre comillas, es esta o aquella, ¿no? Y casos bien emblemáticos son la anorexia, la mitomanía, las adicciones, ajá, que creemos que esa es la enfermedad en sí y no. En realidad, atrás de esas enfermedades, por decirlo de alguna manera, o trastornos, hay otra más fuerte que es la que las genera, ajá, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Una persona adicta tiene el trastorno obsesivo compulsivo sí o sí, ajá, y ese es el trastorno que hay que atacar. Obviamente el contexto pues nos lleva también a atacar la parte adictiva y las conductas que ha desarrollado, pero en sí nos tenemos que enfocar en el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso varios colegas se equivocan en ese sentido cuando quieren corregir la adicción por sí misma, como si esta fuera la problemática, la enfermedad, cuando la raíz es otra. Ajá. Y lo mismo con una persona que a lo mejor tiene trastorno dismórfico de la personalidad, ajá, que se ven diferentes, o la persona bulímica, es la persona anoréxica, que se siguen viendo con sobrepeso cuando pues ya están muy delgadas o incluso, como decimos coloquialmente, ya están en los huesos, pero se siguen viendo ellos muy gordos, ¿no? Tienen ese trastorno dismórfico, ajá, una situación mental muy severa, pero aparte tienen el trastorno obsesivo compulsivo, ajá, entendiendo el trastorno obsesivo compulsivo como la parte obsesiva, la idea o el pensamiento repetitivo que está ahí dando vueltas y vueltas y no se puede ir, no nos lo podemos quitar, y la parte compulsiva que es el acto o la conducta que surge de ese pensamiento obsesivo. Es decir, el alcohólico tiene la idea de que quiere tomar, necesita el alcohol, eso lo va a calmar o se lo va a sentir mejor, o como que piense y piense y piense en eso hasta que finalmente viene la parte compulsiva que es tomar, ajá, y no nada más es me tomo unos traguitos, no, toma en serio, ajá, y se puede aventar días tomando, ajá. Bueno, esa es la parte importante aquí, colega, que yo quería comentar al respecto de todo esto que mencionaste. Ahora me enfoco en la mitomanía. Normalmente la mitomanía está más comprobado
que es a partir de situaciones o eventos traumáticos que va sufriendo esta persona. Hay que entender que un evento traumático es muy variable, ajá, es muy distinto de una persona a otra, ¿no? A lo mejor alguien que va por la calle caminando y se cae y algunas personas se ríen de él, para él es un evento traumático y verdaderamente le puede generar hasta un trastorno psicológico, ¿no? Conflicto emocional muy fuerte. A otras personas eso les puede parecer como, ay, qué pena y me río también y ya pasó el asunto. Ajá. Entonces también los eventos traumáticos son muy relativos de persona a persona. Entonces, en una persona mitómana normalmente se asocia mucho a esa necesidad de aceptación, a esa necesidad de admiración. Ajá. Por ejemplo, hay personas que se les dice megalómanas, ¿no? Que todo lo exageran y todo lo quieren hacer así grande, gigante. Ajá. También se relaciona con estas personas mitómanas, ¿no? Que no nada más se avientan la mentirita de, oye, Omar, ¿qué crees que no pude entrar al podcast porque se me atravesó un problema del internet, ¿no? Cuando a lo mejor no llegué porque pues quién sabe qué andaba haciendo yo, ajá, pero yo, para no quedar mal contigo, te digo, es que tengo problemas de internet, pero en lugar de eso, me empiezo a sacar una super historia, ¿no? Oye, Omar, ¿qué crees que ahorita que iba a la casa ya para conectarme y eso? Surgió un operativo inmenso en el que llegaron así, ¿has visto las películas de los Almada? Pues haz de cuenta, ¿no? Y yo en medio de los disparos y quién sabe qué, y hasta uno me rozó y ahorita estoy en el hospital, ¿no? Esa es una persona mitómana, pero aparte megalómana, porque no nada más quiero mentir para zafarme de la situación o para querer tener esta aceptación o yo justificar una falta o una irresponsabilidad, sino simplemente también ahí no queda, ¿no? Sino que me aviento tal historia de donde estuve ahí casi casi en una película de acción y afortunadamente yo soy bien bueno manejando y esquivé las balas y ahí me aviento todo mi historia, imaginaria, fantasiosa, ¿no? Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta porque la persona mitómana suele mentir por cualquier situación, no es nada más por una cosa de que me quiero zafar de esto, ya no, miente hasta en lo más irrelevante, ¿no? Tiene esa necesidad, ese trastorno obsesivo compulsivo de estar pensando en la mentira y mentir, pero hay algo que los delata. No suelen acordarse bien de sus mentiras y después ya andan mintiendo sobre lo mismo, pero ya sacaron otra historia, ¿no? Oye, Omar, ¿te acuerdas la otra vez que no me pude conectar al podcast? Que fue esa vez que tembló y que se abrió la tierra y yo casi me voy al hoyo. Ah, pues no, que era porque habías estado en la película de los Almada, casi, casi. Ah, no, esa fue otra, ¿no? Ujú. Y así, ¿no? Los que matan a la abuelita 10 veces porque no fueron a trabajar y la abuelita se muere quién sabe cuántas veces, ¿no? Hay muchas formas de distinguir la mentira, pero mira, igual y más adelante nos vamos a cómo poder identificar a un mentiroso. Sería interesante, ¿no? Para el público que pudieran saber a lo mejor unos tips para identificar la mentira, ¿no? Más que nada, no para evidenciar al mentiroso, sino para que las personas se cuiden de aquellas personas que mienten, principalmente para aprovecharse, ¿no? Para sacar un beneficio a costa de un perjuicio de alguien más. Ajá. Y la otra, pues como te decía, podríamos ir platicando también de los tipos de mentira para entender que la mentira no nada más es mala y ya, ¿no? La mentira y el mentiroso son malos, merecen castigo y no merecen perdón de Dios, ¿no? Casi casi merecen estar en la cárcel, ¿no? No, sino que hay personas que mienten por X situaciones, ¿no? Y hay tipos de mentira, como decíamos en un principio, las más básicas, ¿no? La mentira por querer sacar provecho, abusar de alguien, la mentira de causar daño a alguien, ajá, la mentira por zafarme de algo y ya la libré, o la mentira piadosa o esta mentira que busca, quizás de manera errónea, lograr un bien en alguien más, ¿no? O la mentira inocente, ¿no? Hasta la mentira inocente del niño, ¿no? Que, oye, ¿ya te comiste torta? Sí, y la tiene ahí, escondida en la mochila, ¿no? Pero Ujú. bueno, pues hasta Oye, aquí colega, por mi ahí, comentario. sí, por ahí yo a lo mejor voy a agregar otra mentira que a lo mejor funciona como sí, como un autoengaño probablemente, ajá, porque en ese sentido, las personas, por ejemplo, que se pretenden mentir a sí mismos, pero con una justificación de yo tengo que lograr ciertas cosas, ¿no? Y me refiero, y lo he observado mucho en personas que, por ejemplo, terminan, no sé, por ejemplo, los corrieron ayer de una empresa, ¿no? Y el día de hoy empiezan a hacer un emprendimiento, ¿no? Y en ese Ujú. emprendimiento, pues sí, a lo mejor dirías, pues el emprendimiento puede durar, a lo mejor 6 meses, ¿no? Y si en 6 meses no te va bien, pues a lo mejor ya vuelves a ir a trabajar, ¿no? Pero no, o sea, en ese emprendimiento dices, no, pues no han funcionado las cosas y entonces en ese emprendimiento, pues lo voy a alargar a un año, ¿no?
y el emprendimiento después va a durar 2 años y 3 años y dura muchos años, ¿no? Y como tal, como el emprendimiento nunca fructifera, ¿no? O sea, no es Ujú. como que un emprendimiento que No da dure mucho, pero resultado. no da resultados, pero la persona sigue ahí en el emprendimiento porque a final de cuentas lo toma de una manera orgullosa y dice, no, pues es que en realidad estoy metido en esto porque esto tiene que funcionar. Y hay muchas personas que a veces así, Orgullosamente cierto. sí, y se empeñan mucho en que eso funcione. ¿Por qué? Porque ellos se prometieron a sí mismos que esto tenía que funcionar. Y a lo mejor ya vamos por el lado del emprendimiento, si tú quieres, pero a final de cuentas y hay muchas personas así, ¿eh? O sea, yo conozco muchos casos de personas que siguen no sé, por ejemplo, te puedo poner el caso de una persona que tiene una papelería y toda la vida duró en la papelería, ¿no? Y tú te metes y sí, o sea, te entras y la papelería es funcional y todo, pero como tal no dejó de ser una papelería y siempre la misma papelería, ¿no? Pero él en su mente probablemente es como que la gran papelería, ¿no? Y le agrega cosas, no sé, el señor ya es un señor grande y tú escuchas afuera promociones en uno de estos bocinas de esas grandes y él las promociona como si fuera la papelería de Morelia, ¿no? O sea, como que y en esta papelería tenemos este producto y este producto. Y entonces él en su emprendimiento hizo el proyecto de su vida, ¿no? Pero así como ese, conozco muchos casos, ¿no? O sea, muchos casos en donde las personas tendieron a, a encerrarse en su proyecto y, y a lo mejor no lo crecieron. Es funcional el proyecto, Ujú. les da para comer, pero a final de cuentas en su mente tienen el megaproyecto, ¿no? Esa parte a lo mejor cómo podrías apoyar a lo mejor a describir esta parte, colega. Sí, bueno, mira, aquí es importante determinar si yo tengo una papelería pequeña y yo anuncio que tengo casi la cadena de papelerías Lumen, ajá, o simplemente eso está en mi mente y yo me estoy engañando y estoy fuera de la realidad. Ajá. Primero habría que diferenciar eso, ¿no? Porque obviamente aquí la gran mayoría de las personas pues no lo van a entender así, ¿no? Pues, tú dices que tienes la super papelería y yo vengo y nunca encuentro nada en tu papelería, ¿no? Y obviamente, pues cada vez le van a comprar menos, ¿sí? Pero la otra situación es que esas personas, si lo hacen con la intención de engañar a los demás, eh, a lo mejor sí ya tendríamos que ver que los demás se la crean, ¿no? ¿No? De entrada, ¿no? Sería difícil que alguien se la creyera. Ajá. Pero bueno, a estas personas, por decirlo, ¿cómo ubicarle en su realidad? Primero dejamos que describa lo que cree, ajá, así como, a ver, cuéntame sobre tu papelería y todo esto. Ajá. Ok, ya que empieza a sacar todo eso, nosotros empezamos a hacer preguntitas, ¿no? Así como más directas, ¿no? Oye, ¿por qué piensas, dónde vas a conseguir todo esto de tu papelería? Y a lo mejor en base a preguntarle ese tipo de cosas, pues quizá nada más va a otra papelería a surtirse, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí tendría la necesidad, ¿no? Pues me voy, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay por la zona del centro histórico, hay muchas papelerías o grandes empresas, ¿no? Por decirlo así, que donde puedes conseguir todo, pero por montones, ¿no? Y muchas de las papelerías de alrededor se van a surtir allá y ya vienen otros lados y ya ponen su papelería, ¿no? Pero esa persona podría estar imaginando, pues yo me voy a surtir allá al centro, ajá. ¿Y en qué calles te vas a...? Y empiezan a dudar, ajá. Cuando les empiezas a preguntar y a preguntar, pero con un tono afable, ¿no? Amable, por decirlo así, no es así como que te pones así, a ver si es cierto, ¿no? No, obviamente no es así, sino verdaderamente es una intención, por lo menos de parte de uno, de que esa persona llegue a esa parte, ajá, a esa situación, ¿sí? Bueno, entonces, el punto sería que a través de esas preguntas la persona quizás se puede ir dando cuenta de que pues, está como en una fantasía, ¿no? Entendiendo que esa persona va con nosotros o la lleva alguien como para poder sacarla de ahí, ¿sí? Porque si no, pues a nosotros qué, ¿no? Pues voy y conozco a esta persona, pero como yo soy psicólogo, tengo que sacarlo de ahí. No, ajá, los psicólogos no hacemos eso, no salimos a la calle viendo a ver quién necesita nuestros servicios, ¿no? Sino lo contrario, más bien tratamos de evitarlo, ¿no? Las personas que acuden a nosotros somos a las que atendemos. Entonces, entendiendo que esta persona acude a nosotros y dice, es que no sé, siento que estoy viviendo algo que no es y quizá podemos entrar más de lleno, ajá. Pero si no, si alguien más lo lleva, es que mire, lo traigo, a lo mejor hasta nos dicen a nosotros casi escondidas, lo traigo porque dice que tiene una super papelería cuando no, nada más tiene esta papelería que apenas si le da para comer.
que hay que dejar bien claro que hay gente que con papelerías ha hecho muchísimo dinero también, ¿eh? Y no me refiero a esas grandes papelerías, esas cadenas, no. Personas que tienen una papelería y con esa ganan muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque se saben administrar, saben tener lo adecuado, ajá, saben lo que le piden a los, siempre están atentos con las escuelas a ver qué van a pedir para tenerlo ahí, ¿no? Pero bueno, esta persona pues no es así, obviamente. Tiene una pequeña papelería, no la tiene surtida, pero cree que tiene la gran papelería. Nosotros tendríamos que ver si es un trastorno mental que tenga que ver con una situación neurológica o es un trastorno psicológico a partir de la mitomanía o la megalomanía, ¿no? De que engrandezco todas las cosas. Una vez más, yo diría, nos tenemos que ir a esa parte del trastorno obsesivo compulsivo y esa necesidad de mentir y por qué hacerlo, ¿no? Ya que logramos entender eso, pues como te digo, empezamos a preguntarle, pero de manera muy tranquila, ¿no? Con un afán verdadero de que esa persona vaya descubriendo que está mintiendo. O nos la podemos aventar ahí 5 horas y esta persona va a ir cubriendo una mentira con otra y con otra, ¿no? ¿Y a dónde vas a aceptar? Pues al centro. ¿Y a qué calles? Ah, pues ahí a Isabel la Católica, ahí voy. ¿Y cómo se llama la tienda a la que es? Ah, pues se llama Lumen, ¿no? Y ahí es donde yo voy. Ah, sí, ahí quién te atiende. Ah, pues me atiende Juanito, que siempre que llego ya me tiene aquí todo preparado, él ya sabe, ¿no? Y es más, yo soy un cliente que hasta me dieron ya una tarjeta de oro, una tarjeta dorada, ¿no? Y se puede seguir con un montón de mentiras, ¿no? Pero hay que buscar la manera, ajá, de que en algún momento sepa por lo menos que ya su mentira puede terminar. Pero puede haber gente que puede estar miente, 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 y una sobre otra, ¿no? Como es en una bola de nieve que en algún momento le va a caer y nosotros tal vez en ese momento le digamos, bueno, mira, tu familia es, algunos de tus familiares, obviamente ya nos pusimos de acuerdo con los familiares y decirles, mira, si hay la necesidad, le voy a decir que ustedes pues están atentos o preocupados por su situación, etcétera, ¿no? Y le podemos decir a esta persona, ¿no? Mira, algunos de tus familiares me comentan que tu papelería es esta. Ajá. ¿Tú qué me dices? Si es esa tu papelería donde nada más hay pocas cosas, donde no hay todo eso que tú mencionas. Y la persona o se puede cerrar y saber que necesita ya atención psiquiátrica, o puede empezar a aceptar, ajá, y empezar a platicar, ¿no? Y decir, mira, todo eso que tú tienes en tu mente, tal vez no todo, pero quizá parte lo puedas lograr, ajá, pero hay que trabajar para hacerlo, ¿no? Y entonces uno los lleva a ese punto, ajá, enfocarlos a que, mira, puedes lograr este objetivo mínimo, ahorita este pequeño objetivo, los objetivos se plantean de esta forma, tienes que preguntarte el por qué, para qué, con quién cuentas, cómo lo vas a ir logrando, pero pisando, ¿no? El suelo, los pies en la tierra, ¿no? En base a tu realidad. Ajá. Esa es la manera, ¿no? Claro. En que podemos ir guiando a esta persona. Y bueno, luego está el caso, si tú quieres, como en broma, ¿no? Un poquito en broma, pero ya es que los estandoperos Ujú. llevan a veces esas cosas a las bromas. Y el caso de Coco Celis, ¿no? Que menciona que él, pues era este tipo de persona mitómana, ¿no? Que efectivamente decía, le decía, alguien le dijo que no contara que le iba a confesar algo y que no contara, no le contara a nadie eso, ¿no? Y entonces él, en su mente, pues, de cómico, de estandopero, pues efectivamente sí andaba contando ese secreto que le contaron, ¿no? Y entonces un día llegó con la persona que le había contado ese secreto y le estaba contando el secreto de esa misma persona, ¿no? Y entonces él lo narra de una manera chistosa donde le estaba contando su Ujú. secreto a la persona que me dijo el secreto, dice él, ¿no? Pero Ah, pues bueno, vaya, de todos se escogió al que le dé el secreto. sí, oye colega, por ahí, bueno, a lo mejor un tema que me gustaría, no sé si tú quieras abrir algún tema, Ajá. pero en ese aspecto me gustaría tocar un tema que nos incumbe mucho a nosotros, los psicólogos, ¿no? Pero Ujú. a veces hay pacientes, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad? Que nos mencionaba mucho que era algo así como que eran los casaterapeutas, ¿no? Algo así, pero que son pacientes que efectivamente van de terapia en terapia y diciendo que la terapia no funciona, ¿no? No funciona como Ujú. tal, pero que en realidad pues es mucho su resistencia a ellos a que una terapia como tal funcione. No considero que pudieran ser así como que, voy a ir a todos, con todos los psicólogos de Morelia y les voy a decir a todos que no funcionan, porque pues eso implica dinero, ¿no? Sí. Más bien considero que a lo mejor hubo un momento en donde sí quisieron que funcionara la terapia, pero al final de cuentas su resistencia los llevó a decir, pues es que no me funcionó a mí, pero después los mandaron con otro, y luego con otro, y luego con otro, y en todos terminan como que diciendo que ninguna terapia funciona, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues bueno, ese es a lo mejor el tema de apertura, pero también es cierto, bueno, no sé
si quieras tomar esta parte primero y ya después me meto a la segunda parte. Ajá, no sé qué Ok. quieres comentar respecto a esto, colega. Sí, ahí pues hay situaciones diferentes, ¿no? Hay gente que sí definitivamente ha tenido la mala fortuna de caer en manos de, de colegas que no tienen la capacidad o no tienen la experiencia o no tienen la disposición también, ujú, lamentablemente, ¿sí? O también hay algo bien importante, que no hay un clic, ajá, a lo mejor el terapeuta puede ser muy buen terapeuta, pero no hubo ese clic con el paciente, ajá, entonces el paciente anda buscando ahí de terapeuta en terapeuta, casi casi a ver cuál me cae bien, ajá, o cuál me dice lo que quiero escuchar, o cuál utiliza o le da el clavo, ¿no? Como decimos, ¿no? A lo mejor yo vengo con esta problemática, pero en realidad no es la gran problemática, sino es otra que a lo mejor es inconsciente, pero como la tengo inconsciente, pero es la que me mueve, a final de cuentas el terapeuta, pienso yo, que no sabe cómo afrontar esta situación o que no me logra entender o cosas por el estilo. Ajá. Eh, a través de estos años conmigo han llegado pacientes, ¿no? Que se han dicho, es que yo ya estuve con 3, con 2, con 5, ¿no? Psicólogos, psicólogas que no me han funcionado porque pues esto y aquello, ¿sí? Cuando el paciente te da esa referencia, tú en automático ya pones ahí un foquito de alerta, ¿no? Para saber cómo va a ser el asunto. Si verdaderamente tuvo la mala suerte de ir uno tras otro que nada más no pudieron apoyarle, y no necesariamente por falta de experiencia o de conocimiento o de capacidad, sino por X situaciones, ¿no? Hay veces que es más del paciente, otras veces más del terapeuta. Pero hay algo que llamamos contrato terapéutico. Ajá, entonces, cuando empleamos el contrato terapéutico, el paciente se llega a acuerdos, ajá, y el paciente se compromete a ciertas situaciones y el terapeuta se compromete a otras, ¿no? O sea, no nada más es como que el paciente se compromete y ya, no. También uno como terapeuta se tiene que comprometer. Entonces, ese llegar a esos acuerdos donde pues yo así, 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 y el paciente así, 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 pues es lo que llamamos contrato terapéutico. ¿Por qué? Porque hay veces que uno les deja ciertas técnicas o ciertas actividades o una lectura. Llega la siguiente sesión, ay, es que no me dio tiempo, ay, ya no lo hice, ay, ¿qué me había dejado? ¿No? Entonces te vas dando cuenta que en realidad no eran los colegas anteriores, ¿no? Sino es el paciente, como dices, tiene resistencias o simplemente no quiere avanzar en ese sentido o no se quiere comprometer, ajá, y no precisamente porque no quiera mejorar, ajá, porque a lo mejor quiere mejorar, pero pues no, pues quizá no de esa forma, porque hay gente que se mueve por la ley del menor esfuerzo, ajá. Entonces, yo quiero ir con el psicólogo, casi casi que saque una varita mágica y me cambie mi forma de pensar, de actuar y todo, ¿no? Pues obviamente no hay nada por el estilo. Ajá. Entonces hay gente que se compromete y que verdaderamente va cambiando e incluso te dicen gracias porque me siento mejor, estoy saliendo adelante, etcétera. Pero uno sabe que en realidad son ellos, ajá, los que se están esforzando. Uno les pone ciertas herramientas, les hace ver ciertas cosas, les ayuda a uno a ser consciente de ciertas cosas, etcétera, y son ellos los que verdaderamente hacen el esfuerzo. Nosotros, pues, es nuestro trabajo. Sin embargo, hay gente que no se quiere esforzar para nada, ¿no? Y si esa persona, imagínate, si se junta un paciente que no se quiere esforzar con un psicólogo que no se quiere esforzar, pues quién sabe qué sale de ahí, ¿no? Pero Sí, bueno, eso es lo que yo podría comentar al respecto, colega. claro, colega, y que a lo mejor me quiero meter un poquito más a fondo a esta parte, porque es importante, sí es cierto, nosotros como colegas, como psicólogos, pues darnos cuenta de que nuestro tratamiento puede tener pues esa dificultad cuando el paciente, digamos, ya fue con varios psicólogos. Ujú. Yo la verdad es cuando veo eso y que fueron, por ejemplo, 3 psicólogos y fueron muy seguidos, porque les digo, ¿cuánto duraste? No, pues duré un mes. Luego con el siguiente otro mes. ¿Cuánto pasó entre un paciente y otro, no? No, pues duró una semana y me fui con otro psicólogo, ¿no? Y entonces los van descartando rápido y entonces su tratamiento dura poco. Entonces, qué es lo que pasa o qué es lo que yo ando anticipando? Que conmigo va a durar poco, ¿no? Porque nada más fue un mes con uno, un mes con otro, un mes con otro. Entonces estoy como que mi percepción es, pues conmigo va a durar un mes, porque al final de cuentas ha ido descartando psicólogos, ¿no? Pero Ujú. también la otra realidad es que, como bien lo dices, probablemente el cliente tiene que saber cuando una terapia pues va bien, ¿no? O sea, también es cierto, o sea, esa es una realidad que el cliente también debería tener esa certeza, ¿no? Que es difícil a lo mejor tenerla porque pues nosotros brindamos un servicio que solamente es posible observar cuando participas en él, porque es un servicio intangible en donde necesitas estar en la sesión. Pero como tal, bueno, acá menciona una serie de cosas que igual si me lo permites las leo para que
se entienda, ¿no? Dice que por ahí puede haber una falta de conexión o sintonía, ¿no? Y es fundamental que exista conexión entre el paciente y el psicólogo. Si no sientes que hay empatía o que el terapeuta no comprende tus necesidades, podría ser el momento de buscar otro profesional. La relación terapéutica es esencial para el éxito de la terapia. Si no te sientes cómodo o no hay sintonía, considera un cambio. El estancamiento de la terapia. Si sientes que la terapia se ha estancado y no estás avanzando, es válido considerar un cambio. La terapia debe ser un proceso de crecimiento y mejora. Si no ves progresos, es hora de evaluar si el psicólogo es el adecuado para ti. Incompatibilidad de enfoque o de especialización. No todos los psicólogos tienen la misma formación o experiencia, ¿no? Que es algo que mencionabas. Algunos pueden no estar especializados en tratar tu problema específico, ¿no? Si sientes que el enfoque del psicólogo no se ajusta a tus necesidades, considera buscar a otro profesional con la especialización adecuada. Y el malestar después de las sesiones. Si te sientes mal después de las sesiones de manera constante, más allá de tratar temas sensibles, podría ser un indicador que necesitas un cambio. La terapia debe ser un espacio de apoyo y crecimiento, no de malestar persistente. Y menciona aquí, ¿no? En resumen, cambiar de psicólogo es una decisión personal y puede ser necesario si no te sientes cómodo, no ves avances o no hay una conexión con el profesional actual. Buscar un terapeuta que se ajuste mejor a tus necesidades es válido y contribuir a una terapia más efectiva, ¿no? Sin embargo, también hay casos, ¿no? En donde me tocó alguno, ¿no? Donde, por ejemplo, al tener una asociación de psicólogos, eh, la pareja, se cuenta, venían una pareja, pero venía conmigo y otro con una psicóloga, ¿no? Y entonces cuando el paciente de la psicóloga deja de venir, entonces este tiende a dejar de venir, ¿no? Que como que pareciera lógico, porque pues los dos vienen juntos y uno se mete a un consultorio y el otro al otro, ¿no? Pero si tu tratamiento pues ya va avanzado, pues no necesariamente tienes que dejar de venir porque haya dejado de venir tu novia, ¿te das cuenta? O sea, ahí tendrías que ir de acuerdo a tu tratamiento, no de acuerdo a que como dejó de venir tu novia, entonces tú dejaste de venir. Y eso se debería de tomar en cuenta, ¿no? Porque a lo mejor vamos en un tema ya más avanzado y lo abandonas porque pues tu pareja dejó de venir. O casos específicos también, ¿no? Donde los mandan sus papás y efectivamente ellos no ha cerrado el proceso como tal, pero las personas pues de repente, no sé, cambian de escuela, ¿no? O literalmente a lo mejor cambian de hábitos, ¿no? Porque ahora son personas que a lo mejor ya los papás, no sé, los papás hacen otras cosas en martes y ellos iban en martes a la terapia y entonces ellos ya no vienen porque los papás hacen otras cosas en martes. Entonces, como venían a lo mejor a jugar a una canchita que está aquí cerca, y entonces ellos aprovechaban para venir a terapia, ¿no? Entonces, y abandonan la terapia porque los papás ya no vienen el martes a jugar ahí. Entonces, esas son las cosas que también no deberían de ocurrir, ¿no? Porque nada más porque es más fácil para mí ir a terapia cuando ellos pues, me acercan, ¿no? Sino que se tomen en serio las terapias, ¿no? Las en serio me refiero a, si tú estás viendo un avance, si estás considerando que esto te está beneficiando, pues a seguir adelante en la terapia, ¿no? Y desde luego la otra parte, pues es cierto, o sea, cuando las personas de repente a lo mejor no pueden llegar a tener a lo mejor el criterio de si está bien la terapia o no, o sea, el hecho de salir motivado de una terapia no es necesariamente un síntoma de me está yendo bien en la terapia, sino más bien como que los avances que en el día a día van, ¿no? Y también es cierto que ocurre una situación. A veces cuando vas a terapia, también tienes retrocesos. Va a haber momentos durante las sesiones que a lo mejor la sesión uno y la sesión 2 fueron muy buenas, pero en la sesión 3 y 4 probablemente tuviste un retroceso y de repente tuviste momentos difíciles en tus entornos. Pero luego la sesión 5 y 6 también son muy buenas, entonces tengo avances significativos, ¿no? Y así puede ir ocurriendo, que hay altibajos. No necesariamente todas las sesiones son de hacia arriba, ¿no? Todo el tiempo motivacionales, sino que a veces tocamos temas sensibles y es ahí donde de repente las personas pueden, por su resistencia, tender a abandonar las sesiones. Pero también tienen que entender que para poder avanzar, pues a veces se tienen que tocar esos temas sensibles y esos temas sensibles pues van a tender a tratar de alejarte de la sesión, ¿no? Cuando confrontes alguna temática. Entonces tampoco es como que porque un día me fue mal, pues abandono. No, o sea, creo que sí hay que darles un espacio a las terapias para que nos apoyen, ¿no? Que nos aporten algo. No sé en ese aspecto si quieras mencionar algo, colega. Sí, mira, ahorita en esos puntos que mencionaste,
sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque si nada más se interpretan así muy a la ligera, pues voy a estar cambiando de psicólogo cada sesión, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque pues no me voy a identificar, ¿no? El punto está en que sí hay que tener bien en cuenta que la persona, por ejemplo, nosotros sabemos, ajá, que son altibajos, ¿no? Los que va a haber, ¿sí? Que cada vez se espera que haya menos caídas, ¿no? O que no sean tan fuertes o tan dolorosas. El punto aquí es que la situación, ¿cómo se le explicamos al paciente? Ajá. Si el paciente llega a la primera sesión y va a decir, mira, va a haber sesiones en las que se va a sentir peor que ahorita, pues ya dudo que regrese, ¿no? Hay que saber cómo, ¿no? Si no hay que saberle escuchar, por eso son las primeras sesiones de que el paciente va explicando, va expresando lo que piensa, lo que siente, los motivos de consulta, lo que le está aquejando, ¿no? Pero también nosotros sabemos, por ejemplo, aquí lo voy a comparar con lo que se maneja en la tanatología, lo que es el proceso de duelo. Cuando fallece una persona, un ser querido, en ese momento la otra persona pues le va a doler, ajá, y va a sufrir esa situación, esa pérdida, ¿no? Como decía hace rato, primero lo va a negar, pero estamos en la primera etapa del duelo, que es la negación. Después de que vaya pasando esa negación y vaya aceptando la triste realidad, entonces me voy a sentir muy mal, ajá. Después viene una segunda etapa que es la de la ira, donde la persona saca toda esa frustración, ese enojo, ese malestar hacia otras personas, hacia sí mismo, hacia Dios, hacia la vida, hacia la naturaleza, hacia el que atropelló a mi ser querido, etcétera. ¿Ah? Un montón de cosas pueden pasar ahí, pero hay que ayudarle a que dirija esa ira, porque no se trata de que la contenga y que la reprima y no, porque ni siquiera se puede. Pero bueno, el asunto es que viene una tercera etapa donde viene, esta etapa se le llama este estadio, también así se les dice, estadios. El tercer estadio se le conoce como de negociación. Ujú. ¿Qué se va a negociar aquí? La persona puede ir desde negociar ciertas situaciones con la vida o con Dios, de casi casi si me regresas a este ser querido, yo voy a ser la mejor persona del mundo, me voy a volver un santo prácticamente, ¿no? Con tal de que me regreses el ser querido. Obviamente ese es un tipo de negociación que no se va a dar. Pero hay otro tipo de negociación que va más apegada a la realidad, donde dice, ayúdame a sentirme mejor, ajá, y voy a ir modificando esto y aquello, ajá. Negocian con la vida, con las personas, con el terapeuta, con Dios, etcétera, ¿no? Pero en esta etapa, por ejemplo, la persona vuelve a caer, ajá, pero entre comillas, ¿por qué? Porque ya está concientizándose más, ya la etapa de la negación ya pasó, ya no hay forma de que yo niegue que esa persona o ese ser querido ya no está aquí. Y aparte, conforme vayan pasando las fechas, fechas especiales, por ejemplo, todos estábamos juntos en Navidad y ahora es Navidad y esa persona ya no está, pues va a haber como una especie de recaída, ¿no? Pero todo eso lo tenemos que prever, ajá. Cuando tenemos experiencia ya, podemos prever un montón de cosas, ajá, y vamos a ir preparando al paciente, ¿sí? Por eso es importante esta parte, ¿no? De que el paciente sepa que va a haber esa especie como de recaídas, y por eso lo comparo con el proceso de duelo. Cuarta etapa del duelo o cuarto estadio es la depresión, no una depresión clínica ni diagnosticable, sino se le dice así por los rasgos que comparte o los síntomas que comparte con una depresión clínica. Ajá. Sin embargo, aquí el paciente vuelve a sentir una tristeza muy profunda, pero ya está bien ubicado en la realidad y ya tiene herramientas necesarias para poder salir de esa tristeza profunda, pero no quiere decir que recayó, que hubo retroceso para nada, sino al contrario, le hacemos ver que esto es un gran avance porque ahora su tristeza ya es totalmente real. Suena medio raro esto, pero las primeras son medio irreales porque todavía no acaba de aceptar esa parte de que ya esta persona no está. Y tan no acaba de aceptarlo que cuando vienen fechas, pues quisiera que va a llegar, o le habla, ¿no? Incluso, pues ahorita que venga, se quedan así, como pasmas, no, pues ya no va a llegar, ¿no? Ese tipo de situaciones que se van presentando, ajá. Por eso en una terapia hay que tener, hay que prever esa parte, ¿no? Y la vamos trabajando con el paciente. Le vamos comentando que va a haber momentos complicados, nunca le vamos a decir, va a haber momentos que se va a sentir peor que ahorita, ¿no? Porque pues definitivamente no, ¿no? O sea, yo voy con el médico, decir, nada más te voy a dar este medicamento que va a hacer que te duela más. Ay, no, gracias, ¿no? Mejor me quedo con el dolor que tengo, ¿no? Igual y me curo yo solito. El punto es saber cómo manejarlo. Entonces, eso nosotros lo tenemos en cuenta, pero lo importante es cómo se lo vamos a transmitir al paciente, porque es importante que lo sepa. Y aquí utilizamos lo que llamamos psicoeducación. La psicoeducación, pues es eso, ayudarle a educar al paciente, enseñarle, ¿no? Casi, casi son a la par como que es terapia y a la par es como una clase de psicología para que vaya aprendiendo de la psicología,
o de su psicología, ajá, y la pueda aplicar el día con día. Entonces, a través de todo esto, pues vamos logrando que el paciente pueda salir adelante y que esté consciente, ¿no? O que esté preparado o que pueda prevenir cuando vengan esas fases dolorosas o que son como una especie de recaídas, más no de retroceso. Ajá. Son recaídas porque así va a estar el proceso, pero no hay que confundirnos con que estoy retrocediendo, ¿no? Lo que ya había avanzado, ya voy para atrás de nuevo y otra vez, ¿no? Se me figura como, no sé si ya ahora ya tiene mucho tiempo que, muchísimos años, yo iba a veces al Popocatépetl, ajá, y ahorita se me vino a la mente porque en el Popocatépetl hay una parte donde es, pues, toda la ceniza del Popo, más la tierra esa que tiene ahí bien pesada, entonces tú hay una parte donde está firme, pues vas caminando y vas avanzando, pero llega una parte donde tú haces esto, ajá, vas avanzando de a poquito, pero regresas, no te quedas aquí, ¿no? Sino este pie se baja, ¿por qué? Por la ceniza, ¿no? Y haces un esfuerzo doble o triple, ajá. Entonces, así a veces es la terapia. Parece que avanzamos, damos un paso, pero ajá, hacemos esto, ¿no? Entonces vamos avanzando, pero muy poco. Otra cosa que luego con los pacientes sucede, que dicen, ¿cómo me ve? Ajá. Y no es como lo veamos, siempre hay que hacerle entender que es cómo se siente, ajá. No es como yo lo vea, ajá, o como yo la vea, es cómo se siente usted, ajá. Pero es que me dicen, bueno, hay otras personas que no les va a convenir su cambio. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ya no va a caer o no va a ceder o no se va a dejar manipular. Entonces, obviamente esas personas, no, pues no te está sirviendo y no, para nada. Ajá. Lo importante es cómo se siente esta persona, ¿no? Que aquel me dijo que pues no, que ahora me estoy volviendo bien rebelde, pero pues es una mujer que ha sido oprimida por el esposo, pues obviamente al esposo no le va a convenir ese cambio. Ajá. ¿Por qué? Porque la mujer pues está adquiriendo esa confianza y se está valorando por primera vez y pues obviamente la otra persona le va a decir que el tratamiento no le está sirviendo, ¿no? Son muchas cosas Claro. que debemos de contemplar, ¿no, colega? Sí, sí, sí. Y de hecho, pues sí, me pareció interesante ahorita retomar la frase que dice Rogers, ¿no? Que dice que las personas cuando van a terapia, pues efectivamente cuando cambias tú, cambia tu entorno, ¿no? Ujú. Pero efectivamente a veces lo que no nos dicen es que ese entorno pues está muy cómodo, ¿no? Y efectivamente no va a querer que cambiemos, ¿no? Porque pues efectivamente no le conviene que cambiemos. Entonces es parte de lo que mencionas, o sea, efectivamente el entorno está acostumbrado a que seamos como somos, cuando van a terapia y cambian, pues lógicamente el entorno los rechaza, ¿no? Pero ya ellos con el tiempo pues es lo que van a tener que comprender, que los que están cambiando son ellos, no necesariamente el entorno donde están. Y Ujú. eso ellos más bien tendrán que adaptarse a este nuevo cambio, ¿no? De la persona que estamos nosotros teniendo en terapia. Pero sí, colega, en ese aspecto me gustaría a lo mejor ir cerrando, ya nos dio el Claro. tiempo, pero también, también nos dio para pues otro podcast de la mentira, que yo quería Sí, sostenerlo un poquito para ir descubriendo más cosas, como te das cuenta, pues a lo mejor, y te agradezco también porque el día de hoy pues te tocó a lo mejor relatar muchas cosas, pero son importantes porque yo sí entiendo que en el psicoanálisis hay mucho que responde a la mentira, ¿no? Ya por ahí ya nos tocará tocar otras temáticas, pero la verdad es que tu aporte del día de hoy fue muy bueno y te agradezco esa gracias. parte. En ese sentido, pues colega, pues muchas gracias también por la Con gusto. colaboración y, y desde luego pues decirles a las personas, ¿verdad? Que nos sigan en nuestros canales. Mi colega Israel Galicia está por ahí en Psicología del Alma y la verdad es que vi que tenía muchas visitas, ¿verdad? El podcast de Pienso Luego Existo, ya le vi que tiene muchas visitas y qué Le bueno, empecé a tener. felicidades. De eso se trata, Gracias. ¿no? Porque aparte son temáticas muy interesantes, ¿no? Y pues también en mi caso, pues como Psicomar Susano, agradecerles porque también afortunadamente hemos tenido muchas visitas en estos proyectos que vamos sacando poco a poco. Pero bueno, colega, en ese aspecto, ¿qué nos puedes mencionar ya para ir cerrando? Igual pues que les invites a tus redes sociales, ¿no? Claro. Claro, gracias. Bueno, antes que nada, un gusto compartir contigo estos podcasts, Omar, son muy beneficiosos tanto para nosotros como una especie de retroalimentación, como para las personas que puedan verlos y pues en algún momento nos puedan contactar incluso para agendar cita o cosas por el estilo, ¿no? Yo estoy en el 55 14 93 95 80, esa es para que me puedan contactar directamente vía WhatsApp. Y estoy en mis redes sociales, como mencionabas, como Psicología del Alma, ahí está, por ahí va a estar mi logo,
así está en lo que es Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, ahí andamos, ¿no? Hasta en LinkedIn andamos por ahí. Pero bueno, eso sería con respecto a esto. Y pues la posibilidad, ¿no? Ya quedó, ahora sí que más bien apertura, ya ni posibilidades, ya es Ujú. apertura para el siguiente podcast, seguir hablando de lo que es la mentira. Y yo sí me gustaría ya entrar más de lleno a esta parte para que la gente pueda detectar al mentiroso, ¿no? Eso se me hace bien interesante poderlo compartir con las personas y yo creo que les va a interesar bastante esto. Y también tener que conocer más sobre los tipos de mentiras que hay. Ajá, hasta a lo mejor yo en el siguiente podcast me enfocaría en esto. Los temas que tocamos hoy pues sí van muy asociados porque nos ayudan a entender que no todo es mentira, ¿no? También hay autoengaño, también hay situaciones de inconsciencia, hay situaciones de desconocimiento, ajá, también de ignorancia, ¿no? Que yo ignore algo, pues no significa que sea mentiroso, ¿no? Simplemente no lo conozco, ajá, y a lo mejor creo conocer y hablo algo, pero no por cuestión de mentir, sino por una cuestión de que yo creía esto, ¿no? Como siempre sale el tema, el ejemplo de la tierra plana, ¿no? Que pues creían, ¿no? No es que nos quisieran engañar que la tierra es redonda, pero les vamos a decir que es plana para engañarlos a todos. No, en realidad creían que la tierra era plana y pues los que no se dedicaban a la ciencia o al estudio de todo eso, pues lo creían, ¿no? Pues últimamente ellos son los que saben, pues me dicen eso. Es como cuando vamos con un médico, con un abogado y ponemos nuestro caso en sus manos porque creemos en esa persona, porque pues es el abogado, él sabe de leyes, él me va a sacar adelante de esto. Y el abogado, hablando de esas áreas en las que se utiliza la mentira, pues aquí se utiliza demasiado, ¿no? Pero demasiado y con buenas o con malas intenciones, dependiendo la situación, ¿no? Pero bueno, entonces yo agarro, pongo mi caso en las manos del abogado, el abogado empieza a mentir y lo que quiere es sacarme dinero. Hay abogados que son muy buenos, ajá, y bien honestos, aunque la gente no crea, ajá, también hay abogados bien rectos, bien, que sí, sí le hacen honor a su carrera, ¿no? Derecho, ¿no? Se van derecho, otros pues se van chueco y pues, en fin. Pero bueno, esa es la parte de la mentira. Ahorita todo lo que tratamos fue bien interesante en el sentido de entender, ¿no? Que hay mentira, hay engaño, hay autoengaño, hay inconsciencia, hay desconocimiento de los temas, hay ignorancia, todo, y no todo va englobado en la mentira, ¿no? Sino dependiendo de la situación. Pues de mi parte sería todo, colega. Un gusto como siempre estar aquí contigo. Israel Galicia a sus órdenes. Estamos aquí y pues ya nos andaremos viendo en el podcast del lunes en Pienso, Luego Existo, que ahora que estuvimos ahí como que hasta en una parte de este podcast estuvimos ahí medio filosofando, ¿no? Casi, casi. Sí. Bueno, el lunes platicamos sobre lo que son los videojuegos y dentro de 8 días pues nos andamos viendo aquí con la tercera parte del tema de la mentira. Pues muchas gracias, colega, muchas gracias a los que estuvieron allá muy atentos. Y pues yo soy Gracias a Sicomar todos. Susano y nos vemos la repetición por ahí en YouTube, Sicomar Susano. Así es que nos vemos en la siguiente y pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos y a todas.